Un ejemplo de esto para que lo veáis más claro, ¿vale? Por supuesto, no está el DNI. Esto es un cliente, una persona física. Esto es la CIRBE, la Central de Información de Riesgos del Banco de España. No es la que es la CIRBE adaptada a nuestra entidad, ¿vale? Más o menos las entidades lo que hacemos es coger lo que nos da el Banco de España. No sé si habéis visto alguna vez una CIRBE original del Banco de España. Bueno, son horribles. Está lleno de acrónimos, letras, símbolos. Entonces lo que hacemos nosotros es convertir esa CIRBE a cosas que podamos entender e interpretar rápidamente, ¿vale? Pero bueno, nosotros podemos sacar la CIRBE del Banco de España, la podemos sacar también con su nomenclatura y a veces la sacamos, ¿eh? Pero bueno, esta es la resumida. Para nosotros hay muchos tipos de CIRBE, pero esta es la adaptada a nuestro Esto entorno. es el formato CIRBE, Ibercaja. Otras Otras entidades tienen otro formato. otro formato, pero al final siempre es el mismo, porque la información base es la misma, ¿vale? Aquí lo que nos dice es que este señor tiene una hipoteca de 129.000 euros, ¿veis? Dispuesto financiero más de un año, eso es un préstamo a más de 12 meses, que como además lleva garantía real, se clasifica la garantía real, quiere decir que es una hipoteca de 129.000 euros, que está en Ibercaja, porque ves, pone riesgo nacional 129.000, riesgo Ibercaja 129.000, quiere decir que es nuestra hipoteca, y que tiene 11.000 en morosos. ¿Lo veis? 11.000 en morosos. En la entidad, en España, tiene 29.000 en total, de los cuales 11.000 están en Ibercaja, que corresponden a la hipoteca. Y los otros 18.000 son de un riesgo indirecto, es decir, afianzó a alguien o algo y también está en moroso. Esto es nuestra CIRBE adaptada. ¿Pero por qué os enseño esto? Porque veis que... pasa, Alberto. Esto se ha quedado sin pilas, ¿eh? Sí. Entonces, ¿por qué os he enseñado esto? Para explicaros lo del fichero de morosos. ¿Veis? Este cliente, tú haces un resumen del fichero. Esto es un front de Experian, de Badescu, que te dice pues, que tiene una reclamación judicial, que si pasas, ves, que nosotros podemos ver el detalle, ¿no? El detalle de quién está comunicando eso. Evidentemente es normal. ¿Quién lo está comunicando? Pues principalmente Ibercaja, que es lo que veis en la siguiente diapositiva. Y luego una cooperativa de crédito, no tiene más, ¿vale? Esto es lo que decíais el otro día. Y si sigues, y esto arriba, veis, judicial, bueno, más o menos no cuadra porque no están reclamados los intereses de demora, bueno, otras historias, pero vamos, va por ahí el tema. El tema es que no están pagando la hipoteca, mayormente. Y luego la morosidad no quiere decir la morosidad no quiere decir que sea judicial la situación de pago, es decir, mayores de impagos de mayores de 180 días, 1.800, pero menor serán 3.000. ¿Vale? O sea, es que pero aquí lo que te da la visibilidad es que este no está pagando. Y lo otro es, incidencias judiciales, esto es una empresa. Para que veáis que el ayuntamiento que Alcobendas, la localidad de Alcobendas, posiblemente eso será el ayuntamiento, está declarando, eso es Hacienda, le está reclamando a esta empresa 815.000 euros, publicado en el BOE. Lo traemos aquí, ¿vale? Esto lo tenemos todas las entidades. Todas. Y fijaros que es muy relevante, hay datos como las fechas de alta, y es muy importante saber cuándo de alta esas morosidades. La anterior aparecía una fecha que era julio del 2025, que supone que es cuando ha empezado a impagar, ¿vale? Esto es como una torre, cuando empiezas a impagar unas cantidades, al final crees que va a impagar todo. Entonces, es muy importante saber las cuotas que hay impagadas, saber las fechas y cuándo se ha producido. Entonces, esto es un poco por la duda del otro día, ¿vale? Luego, con la duda que hicisteis en acabar la clase, la vamos a ver luego. Porque ahora seguimos un momento con la presentación. Sí. Voy a aprovechar para contarlo. Que además la hemos actualizado también esta mañana. Pero ya veis que van cambiando. Realmente las presentaciones que hacemos no es el PowerPoint típico que soltamos o que lo vamos presentando. La vamos un poco adaptando a la gente que venís, ¿no? Por eso nos sirven cuando hacemos las 2 presentaciones, hacerlas separado para que nos dé tiempo a ir un poquito mejorándolas o enriqueciendo la presentación, que es lo que hemos hecho. Era el 14.3, ¿no? Sí. Sí. Como podéis entender, si alguien viene a pedir una hipoteca y en cuanto aparece una situación de morosidad de 1.000 euros, va fuera, ¿vale? O sea, tolerancia cero. La tolerancia es cero.
Solo hay una cosa peor que ser moroso. Los que son morosos dice que no lo saben o que lo niegan, ¿no? Cuando una persona firma un indirecto, por ejemplo, un indirecto es pues si un hijo se compra una vivienda o si el cuñado hace una operación de una vivienda o un coche, que le afianzas, que eres el fiador. No eres prestatario directo, eres fiador en caso de que no pague el otro. Entonces, en el año 2008-2009, que era una época de muchas operaciones, pues había operaciones que afianzaban 2 personas, 4, 6, que venían gente fiadores, esperando que nunca iban a tener ellos que tomar el papel de prestatario, que es el que paga. Pero en cuanto cae una operación, cae para el prestatario y para el fiador, ¿vale? El riesgo que os ha comentado Nacho, que era un riesgo indirecto de 18.000, era un afianzamiento que había hecho, que había entrado en mora, ¿vale? Y tiene que pagar tanto el prestatario como los fiadores, ¿eh? Si alguna vez os ofrecen ser fiadores, que sepáis que hay un riesgo. Sí, sí, hay un riesgo. Bueno, depende de la relación con el Con el deudor, prestatario, ¿no? sí. Pero bueno, vamos a retomar, vamos a pasar todas. No, no pasa. Si puedes pasar tú. Sí, un poco más, un poco más, poco más, poco más. Esto lo deja. Vale, aquí. Vamos a agarrarnos, sí. Entonces, ¿cuáles son las variables críticas que todas las entidades tenemos en cuenta a la hora de analizar riesgo hipotecario? Principalmente hipotecario. Luego os explico de dónde sale todo esto. Principalmente tenemos el ETC, que es Loan to Cost, que es el importe que damos sobre el precio de compra. Y generalmente los criterios de todas las entidades van en financiar el 80 de compra. Si es muy bueno, o si es cliente o otras connotaciones, se llega hasta el 90. Luego veréis alguna rural que da el 100. Pero esto es lo que decía el otro día. Lo habitual en España es ya el 80, 90. Y luego ya si queréis hablamos de las famosas del Icovivienda para los jóvenes, del Icovivienda para menores de 75 años que menores a cargo, de las campañas que hace en la Comunidad de Madrid Mi Primera Vivienda, de la que igual saca, de la que tenemos en Andalucía de Primera Vivienda, en Extremadura Hipoteca Joven. En esta comunidad poco tardaremos, porque ya está el gobierno de Aragón dándole vueltas, ya está hablando con los bancos a ver qué hacemos, con los jóvenes. Luego vienen los acuerdos con las administraciones que, como institución, nosotros tenemos que estar, ¿vale? Si me preguntáis a mí, no os diría otra cosa, pero como institución tenemos que estar. Yo creo que actualmente no hace falta, creo que ya hay muchos productos en el mercado actualmente, muchas opciones como para tener que seguir firmando convenios con ayuntamientos para facilitar el acceso a la vivienda, que es que hay mucho, que tenemos el ICO joven, tenemos el ICO primera vivienda, de todas las entidades, nosotros también tenemos una hipoteca joven que damos un poquito más de cobertura, todas. Y si no somos nosotros, hay otras entidades que les gusta más el riesgo. Firmar más convenio, pues es liarnos todo el mogollón en la cabeza, pero bueno, si la Comunidad de Madrid quiere firmar, Ayuso, por ejemplo, nos llama cada 2 años a firmar y nosotros vamos a firmar. Y bueno, pues ahí estamos, hay que estar, es un tema más de imagen, aunque en Madrid es imagen y volumen. En Extremadura es solo imagen y en Andalucía es imagen. Y aquí no sabemos lo que será. Pero, por ejemplo, el ICO joven tan famoso del gobierno, no sé si habéis visto la noticia de hace una semana, que solo se ha gastado el 8% del presupuesto que había destinado para los ICOs. El 8%. A nosotros cuando lo plantearon dijimos que eso no tenía ningún sentido. ¿Vale? El ICO joven, además, nos podéis imaginar la de formalismos, protocolos, documentación, comunicaciones telemáticas que había que hacer para cumplir, porque el ICO es muy exigente en todo eso, ¿no? Entonces, el ICO joven y el ICO primera vivienda menores a cargo, el 8%. Y no es que hayamos denegado el 80%, ¿eh? No, es que no han venido más. Pero ni a nosotros ni a ninguna entidad, el 8%. Ahí está. No, los datos son los que son. Y no ha habido una demanda, ¿eh? No ha habido una avalancha. No ha habido una avalancha. Ahora quieren firmar más hipotecas jóvenes, más convenios jóvenes, pues que firmen, pero no creo que sea la solución al problema de la vivienda, la verdad, ¿eh? Eso es una opinión personal. No creo que sea la solución abrir muchos convenios con muchas autonomías. Pero bueno, tampoco está de más, pero tampoco es necesario porque... Entonces, el loan to cost, el 80%, 90%. El loan to income, este dato nos lo hizo poner la Supervisión Bancaria Europea en el 2021 a todas las entidades. Que el loan to income, que es cuántas veces,
cuántas vueltas tienes que dar a tu salario neto anual para alcanzar el límite del préstamo. Es decir, si ganas 20.000, el loan to income son 5. Este es un dato que se usaba mucho en Europa, aquí no se usaba. Aquí yo lo escuché en los años 90 por una consultora, por Boston Consulting, que me llamaba ratio vueltas cuota. Nadie le entendía, pero como no era habitual. Entonces, siempre que se supere el 5, naranja. Y si supera el 6, rojo. Esto ha salido alguna vez en los periódicos cuando lees la noticia de que se necesitan 5 años, el salario de 5 años para poder pagar todo el principal del préstamo. Eso es lo que viene a ser. ¿Cuántos años necesitas de todo tu salario neto dedicado para poder pagar el principal? Eso es. Entonces, si pides 200.000, pues 5. Y ganas 40.000 por 5. Bueno, pues está bien. El loan to income. Parece ser que en Europa se usa mucho más que en España. Y nos han obligado a todas las entidades a meterlo en nuestros análisis de riesgos. Luego tenemos la pérdida esperada, que yo sé que eso es una empanada mental, pero la pérdida esperada es obligatorio en todas las entidades. La pérdida esperada, lo que hacemos es calculamos la pérdida esperada como la multiplicación de esos 3 parámetros. No os asustéis. La EAD es el límite sobre una D. Bueno, está en inglés. La EAD es el límite del préstamo, ya está. La LGD, los given, es el coste de recuperación, es decir, un porcentaje de lo que voy a recuperar del préstamo. Y la probability default, la PD, es el porcentaje que ese préstamo tiene para caer en impago. Multiplicamos los 3 factores y nos da la pérdida esperada. Porque hasta hace unos años, ¿en qué año cambió? En el 2000. Antes provisionábamos por la pérdida incurrida, por la mora. Y ahora lo que hacemos es provisionar por la pérdida esperada. Son distintas metodologías. Es más barato, entre comillas, provisionar por la pérdida esperada, porque nos dejan a nosotros autonomía para calcular esos parámetros. Antes calculabas por la pérdida incurrida. Entraba en mora, patacá. Ahora no. Ahora concedes una operación y provisionas según la pérdida esperada. Esa pérdida esperada, aparte de ser un coste de provisión, también se usa para que las oficinas tengan atribuciones. Es decir, tú puedes dar operaciones hasta 300.000 euros siempre y cuando tu pérdida esperada sea menor a 0,15. Ahí nosotros, por ejemplo, funcionamos así, por la pérdida esperada. Tenemos atribuciones ancladas en la pérdida esperada. Es decir, cuanta menos sea la pérdida esperada, pues más capacidad del director de aprobarse la operación. Las oficinas y la red generalmente de estos parámetros son intocables, salen solos. Detrás de cada parámetro hay un montón de logaritmos. Hay que creérselo y ya está. Nosotros estamos detrás de la construcción de la PD. Estos señores y yo estamos detrás de la PD. De la LGD está recuperación, los departamentos de recuperación de deuda, ¿vale? La LGD es Loss Given Default, es muy sencillo, es ¿superamos el 80 tasación o no? Ya está, esto es. A veces son 3 tramos, hasta 70, 70, 80, 80, 100. Lo pone abajo, ¿no? Mayor exposición, menor recuperación. Bueno, o en inglés también hemos puesto allí, pero bueno, en español es cuanto mayor exposición, menor recuperación. Mayor PD y a pagar más, a provisionar más. Y nos cuesta más la hipoteca, ¿vale? Luego tenemos el famoso ratio de endeudamiento. Este todo el mundo lo conoce, ¿vale? No tiene mucho misterio. Siempre se calcula en el peor de los escenarios. Es decir, todos los bancos tenemos ahora hipotecas bonificadas y todos referenciamos el Euribor más diferencial a cumplir una serie de vinculaciones. Porque la ley nos lo permite, en la hipoteca combinada. Entonces te damos el Euribor más 2 y si domicilias la nómina, el seguro hogar y haces un gasto mensual de 600 euros en la tarjeta de crédito, te bonificamos un punto. Pero nosotros el ratio de endeudamiento siempre lo vamos a calcular como si no cumplieras nada. Es también un arma defensiva para nosotros. Y nos ha ido muy bien, ¿vale? Nos ha ido muy bien. Ya está. Y generalmente es un punto la diferencia, no. Por un punto la operación no deja de ser buena o mala. Se puede tener algún matiz, pero nosotros siempre hacemos el ratio de endeudamiento en el peor escenario. Luego tenemos el ratio de endeudamiento con haircuts. Y diréis, ¿y qué es esto de los haircuts? Pues los haircuts son unos recortes de ingresos que el Banco Central Europeo hace un año nos hizo poner a todas las entidades para ver cuánto de resistente es tu cartera hipotecaria. Este señor, esta pareja ha ganado 218.000 euros. No es el caso, ¿vale? En los próximos 12 meses la oficina estima que va a ganar lo mismo. Y el haircut, o en español recorte de ingresos,
Aquí le hemos recortado un 25%. ¿Qué pasaría si te bajaran un 25%? ¿Qué pasaría con tu deuda? Pues en este caso lo que pasaría es que no pasaría nada, porque gana mucha pasta. Entonces, el ratio de endeudamiento en vez de ser 22,58 sería el 30, pues estamos tranquilos. Esto si ponemos ejemplos de gente normal, que gana lo normal, 24, 30, 35, lo normal, pues esto tiene otro color. Lo que pasa es que en España esto del GERCAL, pues entre nosotros no está muy... O sea, nos lo han obligado a poner, pero con requerimiento formal. Pero tampoco, quiero decir esto, porque si uno de la pareja pierde el empleo, pues ya buscará otro. Quiero decir, igual no cobra lo mismo que antes, pero ya en España no buscaremos la vida. Bueno, esto son cosas del Banco Central Europeo. De momento eso nos ha obligado a las entidades a ponerlo. No nos han obligado a integrarlo en la gestión, que eso es peor. Es decir, tu decisión tiene que estar fundamentada y defendida en ese dato. De momento no nos lo han obligado. El día que nos lo obliguen va a ser un dolor. Sí que nos han obligado también a poner, ¿veis? El LTI. En este caso es el 4,57. Está bien. El DTI también lo hemos puesto porque nos han obligado. El DTI es deuda sobre ingresos, debt to income. En vez de loan to income, la deuda total. Ese es más abstracto. Ese para empresas puede valer, pero para personas jurídicas es más difícil, ¿no? La interpretación del resultado. No han obligado. A las entidades nos han obligado a integrar en la gestión el LTI. Ese sí que está integrado en la gestión. En todas. Es decir, si vas a pedir un préstamo y tu LTI es el 8, ya te puedes olvidar. Ya te puedes olvidar. No te lo van a explicar así, pero te van a decir que no. Y luego veis el tipo de intereses 3, 1, 2. Nosotros teníamos unos parámetros para ver si la cartera resistía estresando el tipo de interés, que nos parecía como más español, ¿no? Es decir, si el Euribor sube, ¿qué pasaría a esta pareja si el Euribor sube, si estresamos el tipo de interés al 4 o al 5? Pues vemos que aún puede resistir, ¿no? Pero esto a Europa no, a Europa le gusta más lo de hacer recortes. Nosotros esto de estresado yo lo vi por primera vez en el año 98 o 99 al Banco Guipuzcoano, que creo que ya no existe, y hacía estas cosas. Y se me quedó pegado en la cabeza y luego nos metimos nosotros. Y yo creo que es interesante, ¿no? Es decir, bueno, pues... En este caso os he puesto un caso que como gana 218.000, pues no impacta nada, ¿no? Si queréis hacer uno con 30.000, pues veréis cómo impacta el tema de estresar los tipos de interés. Al final buscas una cartera resiliente. Luego, a nosotros, cuando los ingresos son más ajustados, la parte que nos gusta es el total de recursos anuales disponible antes y después de la operación. Aquí, bueno, pues después de pagar el préstamo les quedan todavía 169.000 euros y entendemos que no habrá problema. Pero cuando ganan 50.000 y tienes que pagar 20.000 de interés de cuotas, te quedan 30.000. Y entonces ahí es donde muchas veces tenemos que analizar si esa pareja o esos acreditados, con ese dinero que les quedan, de acuerdo a su situación familiar y de acuerdo a dónde están viviendo, si van a poder, si tendrán suficiente o no, o tendrán Por ejemplo, tensiones de liquidez. En Leganés, Getafe no se ocurre. Es decir, disponible tras pago de cuotas 18.000. 2 hijos, 40 años, los dos. Ostras, no sé qué pensáis vosotros, pero... Hombre, si no sales de casa mucho, puedes sobrevivir, pero es complicado. Claro, si esto en vez de Leganés te pasa en Monreal del Campo, pues no hay ningún problema. Este es un subjetivo, ¿no? Este es claro. un aspecto cualitativo que nosotros tenemos en cuenta y que incluso hay entidades como las grandes, Banco Bilbao y demás, que lo tienen incluido en sus algoritmos de decisión, la provincia donde se compra y la provincia donde vive el cliente. O sea, son algoritmos muy potentes. A mí la provincia todavía no me han dejado de meterla, ¿vale? Pero lo conseguiremos. Porque el ratio de endeudamiento en ambos casos puede ser entrar dentro de políticas, ser positivo, por ratio de endeudamiento lo podemos dar, pero luego lo que hablamos, luego hay otros aspectos que son más subjetivos, pero que no están cuantificados, pero que son igual de importantes. Sí, en este caso, como el señor gana mucha pasta, da igual. Y hay gente que gana mucho dinero y le sale un ratio del 48% y nos da igual, porque si le quedan 120.000 para vivir, pues no pasa nada. Quiero decir, se tendrá que ajustar el cinturón porque lleva una vida que no es como la nuestra, ¿no? Pero podrá vivir, no hay problema. Pero cuando ganas 25 o 30 y te quedan 12.000, se nos complica mucho la asistencia.
Pero bueno, no pasa nada. Intentamos hacerlas. ¿Os acordáis de la pérdida esperada PD por LGD por AED? Aquí viene la definición. Creo que está en lo que os dimos, ¿no? Para que tengáis los acrónimos en inglés. Esto ha venido para quedarse, ¿eh? Lleva aquí con nosotros un montón de años. ¿Vale? Esto, ¿ves? Lo que os decía, que en vez de por pérdida incurrida, ahora es pérdida esperada. Otra forma de contabilizar los bancos. De no sé qué año es ya. 2011, creo, por IFRS 9. Vale, creo que es 2011. Y esto se ha integrado en la gestión a la hora de dar atribuciones y escoger el riesgo que quiere cada entidad. A partir de determinada probabilidad de default, hay entidades que no quieren coger hipotecas. Entonces, nosotros tenemos una tabla, todas entidades, que a partir de determinada probabilidad de impago, aquí ninguna. Y de aquí a aquí, estas hay que verlas. Y de aquí a aquí, todas para adelante. Esto de la Caixa, por ejemplo, lo tiene así muy, muy interiorizado. La Caixa, la probabilidad de default va de 0 a 100. De 60 a 0, la Caixa no, da igual lo que le digas. O sea, si da, que se acabó el mundo. De 60 a 70 te la pueden estudiar y de 70 a 100 todas para adelante. Esto hay gente que lo lleva hasta el límite. Pasa que el pueblo en general, yo creo que estas cosas no las conoce ni se les explica, ¿no? Y aquí, esto es verdad, esto es sacado de un expediente nuestro, ¿vale? Como la LGD es 0,17, PD 0,12, la pérdida esperada final 0,21 y la exposición son 260. O sea, es que esto es el cálculo que tenemos nosotros diariamente para saber si podemos entrar o no. Luego teníamos otros parámetros críticos como el valor de tasación, ¿no? El 80% famoso que damos, ¿no? Entonces hemos puesto allí una gráfica pues que en función del LTV y la antigüedad pues nos cuesta más recuperar o menos recuperar. Esto es muy evidente, ¿no? A mayor LTV y menor antigüedad, más dificultad de recuperar. Los picos de mora en los préstamos hipotecarios en España llega a los 30 meses, entre los 24 y los 30 meses. Son los picos de mora. A partir de allí, la mora o el impago, hay que diferenciar entre mora e impago. Mora es impagar durante 90 días, impago puede ser cualquier plazo en que no atiendes tu deuda. Lo que pasa que a partir de los 30 días, a las entidades bancarias se nos hace pagar bastante más por el préstamo. Con lo cual pasa a otro estado, se llama un Stage 2, a partir de los 30 a pagar más. Y a partir de los 90 se llama Stage 3, mucho más, que es cuando entra en mora. La mora es una connotación muy clásica en España, ¿no? Pero a partir de los 30, racatá, y a partir de los 90, pues muchísimo más. Entonces, todos los departamentos de recuperación se centran en intentar que el cliente no llegue a los 30. Y si llega a los 30, pues que no pase de los 90. Porque a partir de los 90 es muerte anunciada. Si cuando aparece se la sirve y entonces si quisieras pedir cualquier otro tipo de financiación, pues vas a salir retratado y todo el mundo te va a pedir explicaciones. Sí. Y de alguna forma te estás cerrando puertas para poder pedir financiaciones. Y nosotros tenemos que provisionar la operación casi a fuego, o sea, nos sale mal, ¿vale? El negocio nos sale mal. Por eso es mejor que no pasen del Stage 2 30 días. A partir del 2 hay otro cálculo de PD. La probabilidad de impago, nos lo he dicho, es a 12 meses. Cada año se recalcula a 12 meses. Y cuando llega a 30 días, lo que hacemos es una PD lifetime, es a vida de la operación. Como os podéis imaginar, la PD a 12 meses puede ser 12, a lifetime puede ser 12 o 15, con lo cual te consume mucho más recursos. De ahí el tema del impago, de ahí que las entidades no queramos coger riesgo que nos puedan traer en impago, porque es que nos cuesta mucha pasta. Y ya sabéis que no queremos ejecutar. Yo creo que no ejecutamos ya a nadie, porque la repercusión social y la imagen queda muy deteriorada. Ninguna entidad quiere ejecutar. Bueno, todo el mundo quiere negociar. Además, hay muchos quebrantos en la ejecución. Luego la ley ha cambiado mucho, ha favorecido mucho al cliente y le favorece. Entonces, hasta los 12. Ahora, antes empezamos con los 6. Para poder ir al juzgado a poner una demanda,
de título de ejecución hipotecaria, tenías que demostrar al juez que le habías avisado convenientemente varias veces, que habías intentado llegar a un acuerdo y al final tenías que tener un cúmulo de 6 cuotas vencidas para poder poner la demanda. Ya estamos en 12. Para poder poner la demanda estamos en 12. 12 meses que la entidad no tiene ningún ingreso financiero del cliente y no te ha pagado nada. Pues llega el mes 13 y te viene al juzgado, te consigna allí 1.500 euros y vuelta a empezar. Y vuelta a empezar. Entonces, se nos consume muchos recursos el tema de las ejecuciones judiciales. Entonces no queremos. Y luego aparecen escritos de oposición y aparece de todo en los procedimientos judiciales, son eternos. Y esto aprendimos mucho en el 2008, porque hubo muchos procedimientos judiciales. Entonces el coste fue terrorífico. Entonces, bueno, hay que dar riesgo bueno y con coberturas amplias. Y si desgraciadamente al acreditado la vida le va mal, pues por lo menos si le has dado un préstamo al 75 de tasación, han pasado 4 años, pues puede vender, que es lo que nosotros le insistimos, vende, cancelas la deuda, recuperas algo de efectivo y rehaces la vida, ¿no? Pero sobre todo la mochila te la limpia, ¿no? Porque si la mochila es sucia, luego te pesará toda la vida. Y de hecho aún vemos gente con la mochila sucia de esos años. Sí. Y es muy chungo, ¿eh? Tener la mochila sucia desde entonces. Operaciones de fallidos que dices, y esto, pues bueno, esto fue de tiempo SA. Y que ahí siguen figurando porque no se han resuelto. No se han resuelto. Y luego porque muchas entidades hacían quitas, pero al cliente le decían que era una quita, pero realmente luego el banco lo comunicaba como un fallido y allí hubo un pequeño follón. Es que llegó todo de golpe, no sé si os acordáis. Nosotros tuvimos un producto que dábamos hasta el 95, hasta el 100, hasta el 100% de tasación, hasta el 100% de compra, que se llamaba la hipoteca independiente. Espero que nadie de aquí la recuerde. Pues llegamos a tener un 35% de mora. O sea, casi 4 de cada 10 entraban en mora. Y eso que estaban reaseguradas por Genworth Financial, que es la división de seguros de General Electric. Estaban reaseguradas, es decir, nos pagaban el exceso del 80 con unos porcentajes. Pues salió tan mal que tuvimos que romper el seguro y nos extornaron la prima. Y entonces dijimos, bueno, pues lo que nos caiga lo gestionamos nosotros, pero no podemos estar todo el día peleando con la compañía de seguros para que nos dé 4 perras por cada préstamo. Se rompió, cogimos 7 millones de euros y con eso intentamos hacer algo, pero casi 4 de cada 10 cayeron al pozo. Eso fue terrorífico. Para que os hagáis una idea, antes los departamentos de riesgos eran todas personas juntas. De hecho, veíamos operaciones de admisión, de refinanciación, de reestructuración a lo largo de la mañana. A partir de ese momento se partieron, ¿no? Ahora hay 2 grandes áreas dentro del departamento. Un área que es departamento de admisión tanto particulares, autónomos, empresas o riesgo promotor, y otros que están separados que son el área de recuperación. La misma persona no puede estar en los dos, ¿vale? O sea, está prohibido que la misma persona admita, reestructure o refinancie. Tiene que estar el rol separado. Y nosotros con ellos, bueno, tenemos una relación correcta, Sí. pero lo que intentamos no darles mucho trabajo, que muchas operaciones que nosotros aprobamos no les pasen a ellos, ¿vale? Entonces, ha llegado al punto de ser ya totalmente 2 áreas, 2 departamentos y 2 perfiles diferentes de las personas que están ahí, claro. Luego tenemos el mundo de las tasaciones. Pero antes, bueno, lo comentamos y luego entramos más, ¿vale? El mundo de las tasaciones, esto ha cambiado radicalmente de unos años para acá. Bueno, os voy a poner un poco este es el ranking de las tasadoras del 23. Aquí hay 22, están todas homologadas por el Banco de España. El Banco de España el año pasado les hizo a todas una auditoría, sancionaba a todas, porque el Banco de España cuando va a hacer auditorías no va para aplaudir, va para sancionar. O sea, ya va con la libreta y entonces va. Pues a TINSA le metieron 600.000, a Sotasa, a Sociedad de Tasación le metieron 300.000 de multa, a todas, a Global le ha metido un paquete porque dicen que son unos auténticos desastres administrativos, a todos les ha metido. Porque, a ver, Sotasa, TINSA son nuestras principales proveedoras, entonces la relación está con ellas que todo esto te lo cuentan, o sea, y que te lo cuentan y además te lo explican para que te quedes tranquilo. De las 22, pues tú coges esta ley 519 que os dije y al final viene a decir, bueno, pues que todas las tasadoras homologadas inscritas en el registro especial del Banco de España que son válidas. Esto, ¿vale? Luego viene la ley del consumidor que también dice algo parecido,
Y entonces los bancos tenemos que hacer el pino puente porque los bancos, todos, tenemos nuestras preferencias. Ya está. Entonces, por un lado tenemos nuestras preferencias. Tenemos al Banco de España que nos dice que valen todas. Pero luego viene el Banco de España y tú le explicas, mira, valen todas, pero a mí me gustan estas 8. Pues también le parece bien al Banco de España. Entonces el Banco de España ya no sabemos lo que quiere. Porque el Banco de España, en junio del año pasado, sí, el inspector, pues le contamos que nosotros trabajamos mucho con... O sea, le dijimos cómo trabajábamos, cuáles son las nuestras. Y le pareció bien y no nos levantó ni... Era un acta de cumplimiento, se llaman verificaciones y cumplimiento ad hoc, una serie de preguntas. Y le pareció bien, ¿no? Y resulta, a los 6 meses nos vuelven a llamar a todas las entidades y nos dicen que esto tiene que cambiar, que hay que hacer que todo el mundo pueda tasar con todos. Y así que todas las entidades hemos corrido para habilitar nuestros sistemas para que todos podáis tasar con todos. Pero echa la ley, echa la trampa. Nosotros admitimos todas, pero claro, con las que más afinidad tenemos, pues damos más cancha. Y con las que menos afinidad también, pero tenemos que tener otros trámites. Hubo una entidad, Caixa lo puede hacer, que dijo al Banco de España que ellos iban a tasar con quienes quisieran. ¿Vale? Caixa lo puede hacer. Nosotros si decimos eso, joder, se nos comen por los pies. Pero Caixa le dijo, a mí déjame en paz. Y hubo otra Unicaja que me sorprendió, que le dijo al Banco de España que muy bien, que ellos con 3, que les dejaban en paz. Nosotros somos más así, ¿sabes? Más de llevarnos bien. Porque si no te llevas bien por un lado, pues ya volverán con otra cosa. Entonces, con esta gente mejor nos vamos a llevar bien. Que ya nos conocemos de sobra. Entonces, TINSA, sabéis que es la máxima, está perdiendo cuota de mercado, TINSA. No sé si vendrá algún día TINSA a daros alguna charla o alguien. No viene, pero TINSA está perdiendo cuota de mercado por la regulación. Y están cogiendo mucha fuerza pues el resto. Sotasa es la siguiente, luego tenemos a Global. Con Global nosotros no tenemos mucha relación y con el resto, pues CBRE tampoco tenemos relación y con el resto sí. GESVAL, Euroval, Savils no, bueno, y luego hay muchos nombres que igual ni os suena, ¿vale? Porque luego más entre ellas se fusionan, cambian el nombre, bueno, esto es un poco circense. Unos se meten dentro de otras, bueno, bien. Al final todas son válidas. Y Banco de España, ¿qué te dice? ¿Qué? Bien, está por aquí. ¿Quién nos dijo? Claro, ¿todas son válidas? Sí. Pero tú como entidad tienes que tener confortabilidad que ese valor para ti es bueno. Entonces te dice Banco de España, márcate unos parámetros de autocontrol y si se pasan esos parámetros, tienes que tener una unidad de valoración donde coja la tasación y con algunos programas que te ofrecen Idealista, TINSA, tasadoras estadísticas, confrontas que ese valor es correcto, ¿vale? Vale. Está muy bien. ¿Hay alguna entidad grande que tiene su propia...? Nosotros no tenemos tenemos una unidad de valoración, pero que hace revaloraciones de importes muy elevados. Pero Santander sí que tiene unidad de valoración, que en 24 horas ha pasado por unas personas, una unidad, que le dice a los de riesgos, esta sí, esta sí, esta sí, esta no, y le mete un sello y certifica. Santander antes tenía una tasadora propia que se llamaba Sibasa. Toda esa gente de la tasadora propia se ha quedado en Santander y son los que ejercen este control. Nosotros no tenemos tasadora propia. Nosotros lo que hacemos es, tenemos un servicio de, si a mí me llega una de innombrable de estas, de... Pues a ESVAL, y yo veo que no es coherente con el precio de compra, ni con los testigos, ni digo, pues esto hay que revisarlo, unos parámetros que tenemos. Entonces yo cojo, se la envío a uno de mis principales proveedores, anonimizada, y le digo, oye, ¿qué opinas de esto? Y me la mira, me emite un contrainforme, me lo cobra, lo pago yo, y así al cliente se la puedo admitir. Y así estamos todos en paz. ¿Vale? Es un poco el juego que hacemos todas las entidades. Y si no, hay que decirle al cliente, mira, estamos en un momento difícil contigo. Bueno, tratamos de resolverlo. Porque nunca te puedo denegar la operación por la tasación. Y nunca lo voy a hacer. No. Me puedes tener una operación maravillosa. Compras en 100.000, tal. Pero me has tasado en 200.000. Y digo, esto está mamoneado. O sea,
Si me cojo los testigos, me cojo testigos homogéneos. Le digo a Tinsa, ¿esto cuánto vale? Que me dicen que vale 200.000 y me dice máximo 110. Y yo no puedo tener una cartera con un colateral que está mal tasado. Pero el tío me dice, no, que es que si no, me voy a atención al paciente. Al paciente no, al cliente. Me voy a ver. Claro. Y le van a vencer las arras y te viene con una tasación a saber tú, al tasador, como le mamoneó que le dijo que la hizo a la carta. Que no puedo. Vale. Pues al final hay que decirle, mira, o hacemos otra, ¿vale? O te vamos a denegar el préstamo. Pero no te lo vamos a denegar por la tasación, porque está prohibido. No se puede. Y si lo haces, te puede caer. A mí me ha caído, ¿eh? Atención, de Banco de España me ha caído bronca. Y a partir de ahí dije, todo lo que denegamos será por tema de solvencia. Porque no valdría la vuestra. Si nosotros no tenemos ninguna. No. ¿Qué haríais No, porque claro, si Tinsa, que es de referencia, Sotasa, Gesval, te dice, pues esta de Cohispania, que te dice que vale 110, te hace un informe, ¿eh? Y te pone 10 testigos, te homogenea el valor, te dice, es imposible lo que te dice Cohispania. Claro, y me dice Banco de España, tienes que tener una unidad para contrarrestar los valores de las tasaciones con las que no suelas trabajar. Vale, tengo la unidad. Me dice que no. ¿Y ahora qué hago? ¿Se la deniego? No, porque entonces me viene el de atención al paciente con esta ley 519 y se me cruje. Bueno, pues intentamos llegar al entendimiento. Pero nunca ninguna entidad te lo va a denegar por eso. Nunca. Jamás. Y si lo hace, mal, porque se puede llevar un rejón. ¿Qué para qué? Un rejón. Antes nos dejaban pagar tasaciones, que era otra solución. No sé cómo funciona ING. ING tiene una máquina muy grande en Madrid. Sí, es una máquina muy grande. Y entonces es que nos juntamos con ING y nos lo cuentan así. Nos juntamos con una responsable de hipotecas ING ahí en Madrid y con un chico que es holandés, que habla muy bien español, pero es holandés, que están en Madrid y no tienen personal en riesgos. Es una máquina. Y lo que pasa, pasa. Y lo que no pasa se deniega. Ellos están para ajustar algún parámetro. No tiene más. Es una pasada. Y para bien o para mal. O sea, en ING no se reconsideran operaciones. Si no pasa, se deniega y se acabó. Y que sepáis que ING tiene unos modelos de riesgo que se los están programando en Polonia. Desde Ámsterdam. Para que veáis cómo está Europa, ¿vale? O sea, los programadores de los modelos de riesgo que aplica ING en España es desde Madrid y Zaragoza, porque hay un chico de Zaragoza que trabaja para ING, que junto con Ámsterdam se conectan con cascos los polacos que de bajo coste lo programan y lo implantan en España, para que veáis un poco cómo está todo esto europeizado. Y eso es una máquina, ¿eh? ¿Y pasa o no pasa? Y esto es lo que tenemos. Y ahí ahí no hay capacidad de venir a montar follón a la oficina. Porque no tienen oficinas. Porque ING lo que no tiene es red, que es lo que se ahorra el coste de establecimiento. No como nosotros, que estamos implantados en todos los sitios. Ahora menos, ¿no? Pero antes estábamos en muchos más sitios. Bueno, el tema jurídico es apasionante. A mí me encanta. Pero la verdad que litigiosidad apenas hay. Tercerías de mejor derecho, esto es lo típico, ¿no? Que parece un primo de típica herencia, que hay un heredero no forzoso y que como parezca acreditando que tiene derecho a la herencia, que tiene 2 años, te aparece un primo de Cuba y te echa para atrás todo. O sea, pero realmente esto yo lo he visto en el periódico alguna vez y poco más. Pero sí, lo de la matriculación es súper habitual en los pueblos. Pero te digo, algún caso no hemos tenido ningún problema. El artículo 28 se derogó. Sí, se derogó. Se derogó parcial o casi total, porque no tiene... Y los excesos de cavidad es cuando... Esto sí que es habitual, ¿no? Pues hasta que 20% de la superficie del piso pues no está inscrita. Nosotros hasta el 20 miramos para otro lado, porque puede ser que se haya cerrado la terraza o que se haya ampliado por la derecha o tal. En Madrid meten bodegas. Cuando pasa del 20, pues entonces ya le decimos que, hombre, que el mismo día que va a hacer la compra y la hipoteca, que haga un acta de notarial de exceso de cavidad. Y se hace. Y si pasa del 35... Tiene que hacer un arquitecto y todo. Sí. Y si pasa de un 35 le decimos que no entramos, porque claro, si la mitad de la casa no es legal, pues casi mejor que no... O sea, si me explico.
No es posible. ¿Vale? Primero regularizas la situación legal de la finca y luego ya la hacemos. Todo esto nos lo dice el tasador, además, generalmente, ¿vale? Bueno, esto ya sabéis. Las variables quitas en composición, vinculación previa, solvencia, tal, financiación coherente. Mira, todo esto que os he puesto, no me lo he inventado, ¿vale? Informe directrices sobre concesión y seguimiento de préstamos de la European Banking Authority, 29 de mayo del 20, ¿vale? Todo esto está aquí. Es un documento traducido del inglés para los ciento y pico, 200 y pico bancos de Europa. Entonces, todo lo que os he puesto está dirigido por Europa, transpuesto por el Banco de España. Y fíjate lo que dice, ¿eh? Que no dice más que lo que hemos... Que me tenéis que decir la finalidad, el empleo, la fuente de ingresos, cuántos sois en casa, compromisos financieros, gastos periódicos, que puedo usar bases de datos para ver qué pasa contigo, si pagas o no pagas, que si las uso tengo que tener en cuenta que cumplo la ley de protección de datos. Esto es lo que te decía el otro día, que lo que te estoy dando va en consonancia con el apetito de riesgo de la entidad. Que fundamental el 97, en el caso de que sea un préstamo garantizado, hipotecario, la garantía no será en sí misma un criterio predominante para aprobar el préstamo, ni justificar por sí sola la aprobación de un contrato de préstamo. La garantía debe considerarse la segunda vía de la entidad en caso de impago o deterioro significativo del perfil de riesgo, y no la principal fuente de reembolso, salvo cuando el contrato de préstamo prevea que el reembolso se basa en la venta del bien. Esto de no aprobar por garantías es lo que cambió a partir del 2008. Hasta 2008 aprobábamos por garantías. Después de 2008 empezamos todos a reflexionar y ya no aprobamos por garantías. Aprobamos por el perfil del cliente y la solvencia del cliente. Y luego vino Europa y nos lo dijo otra vez. Es la segunda vía de recobro. O sea, no me aprobéis por garantías, que es un error. Aprobar porque el cliente es bueno. Sí, ahora mismo hay una presión porque las tasaciones, los valores de tasación están por encima de compra. Entonces, todo el mundo apura al 80 de tasación y va pues intentar solicitar más de lo que es el 80 de compra, porque hay una diferencia entre compra y tasación. En aquellos tiempos hacíamos segundas hipotecas, terceras hipotecas, veíamos viviendas que habían hecho una tercera hipoteca. ¿Para qué era la tercera hipoteca? Pues a veces era para pagar o para comprarse un vehículo o para hacer unas vacaciones, ¿no? La gente utilizaba el incremento del valor de la vivienda para obtener liquidez. Y entonces, no nosotros, todas las entidades las había más valientes, ¿no? Más valientes que iban al 100%, porque sabían que esa vivienda iba a subir de precio y iba a dar cobertura. Son otros tiempos. Ahora ya segundas hipotecas las hacemos contadas ocasiones y en casos, vamos, muy raros o con Se cosas hacían muy segundas raras. hipotecas para refinanciar el préstamo, la primera hipoteca. Se daban 15.000 euros en segunda hipoteca, como la vivienda no hacía más que subir, pues se daban segundas hipotecas Ya, para vale. pagar la primera hipoteca. Eso acabó fatal todo. Imaginaros. O sea, eso fue terrorífico. Eso ya pasó a la historia. Ahora Sí, ya yo, segundas hipotecas, Muy pocas. vamos, con los dedos de la mano, Algunas se ve, pero pero muy pocas. pocas. Muy justificadas. Y todo esto es lo que nos pide otra vez el Banco Central Europeo, ¿eh? La documentación de los ingresos, la información sobre activos y pasivos financieros, extractos de cuentas de ahorro, de préstamos. O sea, todo lo que os he leído, no es que esto nos lo hayamos inventado, que es que viene todo aquí y luego viene la Ley 519 y luego la guía de Europa. Y esto nos aplica a todos. Y cuando nos vienen a inspeccionar el Banco Central Europeo, nos saca esto y empiezan a mirar. O sea, que todo el mundo aplicamos lo mismo. Acreditaciones de las garantías y demás. Bueno, portales inmobiliarios. A mí sí que me parece interesante, antes de pasar a los casos prácticos, hacer un guiño a los portales inmobiliarios, ¿no? Esto ha cambiado mucho. Entonces, nosotros desde el año 2019, desde antes del COVID, empezamos a tener relación con nuestros compañeros de Idealista, que están en Madrid. Bueno, Idealista realmente el Idealista depende de un fondo americano. Sí. Pero bueno, esos son- Van cambiando, van van, comprando. van y cambiando, vendiendo. compran, venden, tal. Pero vamos, Idealista como tal está ahí en la calle Alcalá, en Madrid. Tiene muchas divisiones, está la división inmobiliaria y la división financiera. Y desde entonces nosotros trabajamos muchos con ellos. Idealista es la principal proveedora de financiación a las entidades bancarias. Tal es así que hay entidades
que no nosotros, que tienen ya integrado en sus sistemas, en el CRM, en el cuadro de mando, tienen integrado ya a Idealista. Es decir, tienen ya un API, un comunicador directamente con Idealista. Idealista les va pasando ya propuestas de financiación online. Nosotros todavía no estamos en esa fase, vamos hacia ella, porque Idealista es el que está removiendo todo el mercado. Antes era Fotocasa, ¿os acordáis de Fotocasa? Fotocasa me pasó la historia, ahora es Idealista, y la otra que ha cogido más fuerza es iAhorro, que también os sonará. iAhorro, Idealista. Nosotros trabajamos con iAhorro, Idealista, bueno, todos estos, IOPS, Majadahonda, Rankia, y el resto son residuales, ¿no? Pero principalmente iAhorro, Idealista, Gibos y una que se llama Ferco, que no sé por qué no sale aquí, ¿vale? Pero bueno, esta es nuestra producción hipotecaria. Esto ha cambiado, ha roto el mercado totalmente. Tú ahora entras a un portal inmobiliario, un sábado te gusta una casa, la has visto, le das a me gusta y desde tu casa puedes plantear la hipoteca. Y le puedes subir la documentación, la renta, entorno seguro, encriptado, ningún problema. Llega por la mañana el Idealista y se encuentra ahí que el fin de semana le han entrado 2.000 propuestas. Esto es así, ¿eh? 2.000, 3.000 nos dicen. Y lo primero que hace Idealista es, bueno, ¿por cuál empezamos? Porque son 50 personas. Entonces, ¿ahí está conmigo alguna vez en Idealista? No, son 50 personas ahí. Entonces tienen ya una metodología que solo con lo que tú has expresado en esa página web saben tu propensión a la firma o no. O sea, quién está caliente y quién no. Entonces ya saben quién está caliente. Entonces ya cogen los que están calientes. Y los que están calientes ya pasan a unos gestores que están especializados en cerrar. Y el que no está caliente, pues se consume menos recursos, se le tiene vivo. Entonces ya los que están calientes pasan allí y se le llama. Dice, bueno, ¿qué quieres que haga? ¿Paso tu oferta a 3 bancos? ¿Quieres que le pase tu oferta con la documentación que me has pasado a uno solo? ¿Cómo quieres que haga? Entonces ya el cliente decide. Entonces, depende de lo que decide el cliente, las entidades financieras le pagamos una comisión u otra. Si tú le dices a la lista, a mí pásamelos en exclusiva y con documentación, pues eso se paga. Eso va a 1% del capital formalizado, o al 1,5%. Nosotros no, nosotros le decimos, a mí pásame el lead. El lead es el contacto y 4 datos. Entonces tenemos un muro allí en plaza, en el polígono, que lo que hace es recibir los leads, que los de Idealista han decidido pasarnos a nosotros porque, como trabajan con todo el sistema financiero español, el que está tecleando de Idealista tiene que decidir, pues este perfil, seguro que le da cobertura a la Cucha, Unicaja, Cibercaja, estos, bueno, así se va a pasar a Ibercaja. Entonces, se la pasan a 3. Y rápidamente cuando llega, nosotros, hay un departamento allí, un muro que analiza y si es viable, ¡pam!, le llama e intenta ir avanzando y cerrar, ¿no? Y darlo de alta en el onboarding digital, que todos habéis tenido experiencia de ser clientes de Revolut o de todos estos, que haces el onboarding digital en 1 minuto, te subes, y a partir de ahí empezamos a hablar. Entonces, esto es una guerra principalmente de precios. Porque las operaciones que vienen de estos portales, desde el punto de vista de riesgo, no suele haber problema. ¿Por qué? Porque tú a Idealista le has dicho que quieres. Yo los quiero rubios, altos y guapos. A mí los bajos Morenos y calvos. Los bajos morenos y calvos no me los envíes. Eso se los tienes que enviar a los rurales. A mí me tienes que enviar los altos rubios. Y esto funciona así. De hecho, a Idealista le tenemos... Yo quiero determinado importe. Yo quiero desde aquí hasta aquí. Y quiero así y así. Y si es una vivienda en la playa, lo quiero así. Y si es para alquilar, lo quiero así. Y así. Entonces, el analista que está ahí de Idealista, el gestor, que además cobra una pasta a partir de la séptima venta formalizada al mes, o sea, se lo va a enviar al que más le está respondiendo. Entonces, tenemos ahí un juego de intereses, como entendéis, todo el día, ¿vale? Pero bueno, nos está funcionando bien. Pero hay entidades como Cucha, por ejemplo, que no necesita esperar el lead de Idealista, es que están integrados. Entonces, contra ellos no podemos competir. Pero bueno, tampoco a Idealista le conviene tener en exclusiva un proveedor financiero, ¿ve? Juega con todos. Juega con todos. Juega con todos. Ellos siempre te dicen que nuestro negocio no depende de nosotros. Es totalmente, bueno, es que dicen muchas cosas, pero vamos, en parte sí que depende de nosotros, ¿vale? Porque nosotros no sé cuánto le damos, el 0,50, no sé cuánto era. O va por tramos de facturación, hasta determinada facturación es un 0,40, a partir de ahí un 0,50. O sea, nosotros cerramos cuentas al final de cada año. Y con iAhorro pasa lo mismo. iAhorro, no sé si los conocéis,
¿Os sonaba y ahorro? Sí, ¿no? Y ahorro está en la sede principal está en Barcelona. El director, que se llama Marcel, acaba de dejar y ahorro y se ha pasado a trabajar con Tinsa. No sé muy Así. bien, con Tinsa hace un mes. Entonces los de Yahorro aplican una metodología alemana, bastante extraña, porque el idealista funciona un poco como nosotros, ¿no? Mira, la operación, si puede pagar, si no puede pagar, al estilo español. Pero los de Yahorro lo que hacen es cogen la operación y miran a ver si en los últimos 5 años han dado operaciones iguales. Y si esa operación ha salido, ¿qué porcentaje de éxito tiene con respecto a las que han salido? Es una cosa súper extraña. Yo estaba en las oficinas y me lo han explicado varias veces y yo no entiendo muy bien qué hacen, pero la cosa es que nos mandan más operaciones que idealista y mejores. Son buenas, sí. Son muy buenas. Es una metodología distinta a la culturalmente insertada en nosotros, que es la típica ficha de solvencia. No tiene más, ¿vale? Lo que pasa es que Idealista tiene licencia de Salesforce. Salesforce, ¿sabéis lo que es? Vale, pues tiene Salesforce, que es un software súper potente donde tiene todo totalmente controlado en un cuadro de control, sus fichas de solvencia, quién está caliente. Bueno, yo me he llegado a sentar en la mesa de Idealista que llevan desde Madrid, España, Portugal e Italia y son capaces de decirte, mira, Paolo, que está en Milán, en este momento está echando un café. Pero coño. Entonces ven una pantalla gigante que Paolo no está en el sitio y que está echando un café. Es increíble. Y entonces a Paolo, como está echando un café y está más tranquilo, a la vuelta le van a poner un par de casos difíciles. Que se joda. Y esto lo he visto en real. Y entonces, para que vaya aprendiendo. Porque no son horas de tomar café. Si son las 8 y si son las 9 y hemos entrado a las 8, no te puedes ir después de trabajo porque pues esto, para que veáis hasta qué grado de automatización tiene Idealista. Es otro mundo, ¿vale? Y está en la calle Alcalá, que cualquiera lo diría. Está en la calle Alcalá. Pero tiene Salesforce, que es un dominio, un software americano, es increíble. Vale mucha pasta, pero es una potencia increíble. Nosotros lo hemos pedido, pero no... Y luego la gente que hay son profesionales muy buenos. Nosotros hemos visto perfiles, son gente muy preparada que tiene mucha experiencia y la verdad que como empresa es una máquina. Sí. Luego da pérdidas, no sabemos muy bien por qué, pero claro, porque a ver, esta Idealista realmente lo que hace es tienen ingresos por muchos lados. Tienen ingresos de solo del portal de compraventas, de la publicidad, tienen ingresos en el tema de préstamos hipotecarios, tienen Idealista Data, que suministra, claro, tiene una base de datos acojonante Idealista. De hecho, todas las tasadoras tiran de Idealista, no sé si lo sabéis. Para buscar comparables, el tasador tiene que buscar pisos parecidos, ¿vale? ¿Qué tasa? Y tiran de Idealista Data. Lo que pasa es que ha venido Banco de España, que esto nos lo van a contar, en agosto, ya saca una circular que cuando pongan comparables quieren poner la fuente de referencia del comparable. Teléfono, dirección y número del API. Porque es que ya no salían de casa los tasadores. O sea, porque tienen un programa que les vuelca todas las ofertas de Idealista en el informe. Entonces, ¿qué pasa? Que los tasadores, que también les han puesto coto, máximo 6 informes diarios, ¿no? 6 diarios pueden hacer, hacían 16. Así salía alguno. Se han puesto 6. Y a los de control, la capa de control de los tasadores también ha limitado el número. Entonces, el Banco de España, y además me ponéis en los testigos, me los tenéis que identificar y les ha puesto que tienen que poner el teléfono, el API, el nombre y un montón de esto, para que sean reales, que si no es muy sencillo hoy en día. Claro, luego pasa lo que pasa, que coges testigos que al final vemos que las tasaciones se van hacia arriba, porque partes de los valores se cogen de lo que están en los portales, de lo que se está demandando, a qué precio estás poniendo a esa vivienda. Y entonces, aunque hay unos factores de corrección, pero ves que el precio, el mercado se va hacia arriba también por esa situación. Nosotros estamos en contacto con Iahorro, con Idealista, bueno, con todos estos, que son los que nos pasan negocio, y lo que hacemos los de riesgos es ir a verlos directamente. No tendría que ir negocio, pero yo me quedo más tranquilo si voy a ver a estos ¿no? Y les amenazamos. Porque lo que no queremos es que nos ocurra como en 2008, o sea, hay que tenerlos muy vigilando todo el día. Y se portan bien, de momento, porque todo esto lo vigilamos. Ya sabéis que en el 2008 2007 había mucho API pirata que nos falsificaba documentación, que nos metía cosas que no eran reales. Todo esto ha pasado a la historia, afortunadamente. A veces hay alguna cosita, ¿vale? Pero gracias a los CSVs de la vida laboral, de las rentas, las cazamos. Pero hace poco Tinsa me dijo que les habían falseado una tasación. Les habían falseado una tasación. Habían cambiado el valor.
y se habían dado cuenta. Sí. O sea, que todavía tenemos precauciones y sistemas antifraude. Y yo creo que la IA, por ejemplo, que está tan de moda, el Banco de España no le gusta mucho la IA para solventar riesgo, ¿vale? Porque no es un modelo explicable. O sea, ¿por qué las has aprobado esta operación? IA. Y te dice, no, porque hay otras 1000 parecidas que... No, no le gusta al Banco de España eso. Pero la IA sí que nos sirve para detectar fraudes. Sí que es inteligente para eso. Y de hecho hoy hemos tenido esta mañana una charla con el de Idealista y con alguno más sobre la integración de la IA en el mundo del riesgo. Y lo que nos han venido a decir, que nosotros no sé si lo veremos, ¿no? Pero que al final sobrará gente, pero al final los clientes, vosotros, nosotros, subiremos toda una plataforma, la IA montará un expediente, da igual el idioma de los documentos, porque lo va a entender, y la IA te va a decir el resultado de la propuesta. Y luego habrá que humanizar la IA para hacer creíble el proceso, ¿no? Pero es lo que venía a decir esta mañana la charla. Y nos han dado una charla. ¿Quién estaba? El de Idealista, el de Credilogic, El de Atos. El de Atos. el de Atos. O sea, había gente potente. Decían muy curioso que era que uno de los documentos que más problemas les daban eran las nóminas. Las nóminas, cada empresa tiene su formato, su estudio, su logotipo, pero habían conseguido con un programa el digitalizar los datos de las nóminas, o sea, sacar los datos importantes, ¿no? Y bueno, lo que dice Nacho, sobrará gente de un determinado nivel, pero siempre habrá supervisores o gente que revise eso y que estarán allí. Según decían, era un tema más de filosofía y de gente que esté coordinándolo, ¿no? Porque si no puede haber de todo. Entonces, eran muy optimistas, la verdad es que se veían muy optimistas. Eran todos perfiles jóvenes, muy profesionales, muy optimistas, muy echados para adelante. Y ahora lo que mejor será es que veamos casos prácticos. Se nos quedan 40 minutos, hasta menos 10, ¿no? Entonces, Mira, os hemos preparado unos casos prácticos un poco como el otro día, ¿vale? Para que vosotros mismos podáis practicar con los argumentos que os demos nosotros, la pequeña ayuda o cómo lo hacemos nosotros, pero que vosotros decidáis, ¿vale? Que seáis como los analistas de riesgos de esta tarde, que es además como vais a ver cómo se hacen las cosas, cómo las podemos ver. También os he preparado una pequeña, muy, muy breve presentación de autopromotores. El otro día preguntaba a algún compañero, los autopromotores realmente, la autopromoción de laboratorio, la perfecta, pues es esa persona que tiene un terreno en La Moraleja o en Sotogrande y que quiere hacer la casa de sus sueños, ¿vale? Que quiere hacer el vuelo, hacérselo a su estilo. Esa sería un poco la situación ideal, ¿no? De un autopromotor. Pero de ahí nos encontramos otras cosas, nos encontramos gente pues, que en el pueblo tiene un terreno y quiere edificarse su casa. También tenemos casos pues, de una persona que es manitas que con el cuñado empieza a poner ladrillos y empieza a hacer la obra, ¿vale? Eso lo dejamos aparte, esa gente no entra en lo que nosotros buscamos para autopromoción. Pero antes de seguir, el otro día os comentabais la duda del tema de las tasadoras, porque es una tasación obligatoria para saber la viabilidad de un préstamo hipotecario, ¿no? Que muchas veces la gente, antes de entregar 20.000 de arras, quiere saber si el préstamo se va a conceder, que yo lo entiendo perfectamente. El fichero de autopromoción. No, pero mejor los casos prácticos, ¿eh? ¿Sí? Es que si no, no va a dar tiempo. Sí, Empezamos, si nos habrá sí, tiempo. mejor casos prácticos. Vale, No, no. pues pon casos prácticos Sí. y si nos da tiempo, si alguien está interesado, se lo... Entonces, ante eso salieron las cláusulas, esa antibanco que digo yo, ¿no? Que si demuestras que te lo ha denegado un banco con la carta de denegación, la cláusula para que te recuperes las arras. Yo todavía las sigo viendo, esas cláusulas que llamo yo antibanco. Pero todas las entidades estamos trabajando, incluido nosotros, en poder dar contestaciones vinculantes sin tasar. Todas. O sujetas a la tasación. Es verdad que luego la tasación puede darte sorpresas, pero todas estamos trabajando. Así lo tiene Caixa, porque me consta. Unicaja no lo tiene así. Unicaja todavía te exige la tasación para darte una vinculante. Nosotros estamos en ello, lo conseguiremos. Bueno, de hecho, vemos Santander lo tiene también. Las grandes lo tienen sujetas a la tasación. Y las otras estamos evolucionando. ¿En qué plazo sabéis si una operación es viable o no viable? Con tasación me refiero. Con tasación, ¿cuánto nos cuesta analizar una operación? A ver, el tema, los préstamos hipotecarios, lo que cuesta es que llegue a nosotros. Eso es lo que más cuesta. Una vez que llega a nosotros, bueno, nosotros en 20 minutos está resuelto. Pero el tema es que llegue a nosotros, porque es tanta la información
que hay que capturar, importar, digitalizar, negociar las condiciones, el tipo de hipoteca, las fuentes internas, la CIBE, fichero de impagado, las nóminas, pues me falta la renta, pues es autónomo, los trimestrales, el IVA anual. O sea, es más, nosotros tenemos una estadística y es que el primer mes, entre 20 y 25 días en el sector, la operación está cocinándose entre la oficina y el BPO. El BPO es lo que decía Business Process, el departamento que se dedica a montar el expediente. O sea, y luego el tasador. El tasador tarda generalmente entre 2 y 3 días, si tienes suerte, ¿vale? Al cuarto día la puedes tener la tasación. El otro día me decía Sotasa, que su tasa era, o Gesval, no sé, una de estas, que su objetivo eran 24 horas, ni loco. Decía, tenemos un cumplimiento de un 40% en 24 horas. Yo no me lo creí, pero vamos, es igual, que digan lo que quieran. No, porque todo el mundo sabemos que no, que tienes que llamar al vendedor, que el vendedor solo puede de 4 a 6, que el tasador te dice que de 4 a 6 ya tiene otras visitas gestionadas. Es que es mentira, ¿vale? 4, 5, 6 días. Entonces, lo que más cuesta es preparar el expediente perfecto y enviarlo. Eso es lo que más cuesta. Una vez que se ha enviado, nosotros no... Nada. O sea, hombre... Y si está bien documentado, bien montado, lo que cuesta mirar. Otra cosa es que sea un expediente complejo, como algunos que nos llegan, o que falten cosas, o aclaraciones que no te cuentan, que las solicitan. Entonces ya lo has visto, pero necesitas aclaraciones para poder... Una operación limpia, sin problemas jurídicos, sin condicionantes en la tasación. Una operación limpia. A nosotros nada, poco. Ten en cuenta que nosotros al año podemos ver entre 20 y 25.000 expedientes hipotecarios. Entre 20 y 25.000. No las sabemos todas. O sea, y llevamos 20 años, ¿no? Viendo empresas, promociones y hipotecas. Entonces, no... Esto es muy rápido. Y entonces también tenemos que conjugar muchas veces lo que dice Marcos, ¿no? Quiero decir, no podemos agarrar el 100% de los puntos fuertes. Tenemos que sopesar, ¿no? No todo va a ser perfecto, hay que sopesar. Y hay que ver la balanza si se inclina para la izquierda o para la derecha o tal. No buscamos la perfección, porque si no, no veríamos 20.000 hipotecas al año o 25.000, ya no sé cuántas vemos, porque tenemos hipotecas y luego tenemos nuestros préstamos promotores que tenemos que subrogar a 200 vecinos que quieren firmar todos el viernes. Tenemos muchos frentes abiertos, ¿vale? Y luego recuerdo que tenemos también, todas las entidades tienen que dar cobertura a los autónomos y a la actividad productiva, que también quieren crecer todos, y coger locales para montar comercios, estancos, farmacias. Es complejo, es complejo. Pero sí, el mundo hipotecario, además con nuestros modelos de riesgo. El modelo de riesgo que os he enseñado, ese tan rápido, a nosotros cuando abrimos una operación, un expediente, y a todas las entidades, ya te dice, le falla esto. O sea, ya te dice lo que le falla. No es IA, no es inteligencia artificial, pero se parece. Le falla esto. Mira, fíjate en los ingresos porque te los ha metido en base a nóminas, no a la renta, porque la renta que te presenta no se parece a las nóminas anualizadas, y fíjate que te está pidiendo por encima del 80 de compra. Y tú ya vas directamente allí, si es que ya te lo está diciendo. Si no, estaríamos muertos, si no, de ver tantas hipotecas. El problema es montar el expediente, pero una vez que está bien montado, verlo en riesgos cuesta poco. ¿Seguimos? Sí. Lo que son los préstamos promotores también lo hacen vosotros. No, los préstamos solo las subrogaciones. El préstamo promotor lo montan nuestros compañeros de la unidad promotor, pero nosotros vemos los que se quieren subrogar a promotor, que viene a ser siempre entre un 50 y un 60% del edificio, porque hay un 20 que lo pagan efectivo y hay un 10 y un 15 que se nos escapan, porque son clientes de otros bancos y tienen... Entonces, el riesgo promotor es muy apetitoso, o sea, el subrogado. El que se subroga a un promotor generalmente es buenísimo. En el 2008 antes, 2005, 2006, la mora del subrogado de promotor era 0. O sea, el que ha pagado un 20% durante 2 años, mes a mes, para comprarse el piso de sus sueños, ese ya ningún problema, ¿vale? Ya da igual, o sea, 0. Y siga siendo así, ¿eh? El riesgo de subrogado de promotor es súper apetitoso. De hecho, los bancos vamos de cabeza. Cuando vemos que Caixa se pone a hacer unas torres al lado de la estación, ¿os suena? De Delicias. Pues vamos de cabeza. Sí, ¿sabes qué hacíamos en las torres? Nosotros queremos ir allí a comprar piso, o sea, a
a financiar. Entonces Caixa iba a Tinsa y Caixa le decía que si venía a tasar porque era un préstamo de Ibercaja, que solo le abría el edificio los domingos de 5 a 7. O sea, Caixa te ponía problemas para que no fuera el tasador de Tinsa porque sabía que le íbamos a robar una unidad y nos decía de 5 a 7 los domingos. ¿Vale? Esto es así. Oye, juegan su papel, ¿no? Quiero decir, yo haría lo mismo, ¿eh? Sí, sí. Sí, vamos a hacer un caso, ¿vale? Entre todos lo vemos y está basado en hechos reales. Está basado en una operación que se presentó con unas pequeñas modificaciones que hemos hecho para que sea un poco más sabroso, tenga más cosas. Pero con estos casos lo que intentamos que veáis pues todo lo que se nos suele ir presentando. Y ahora vais a ver lo que cuesta decir una operación o lo que cuesta analizarla, ¿vale? Mirad, comprar una vivienda habitual, ¿vale? Lo de vivienda habitual es importante. Los bancos consideramos que vivienda habitual, la probabilidad de que dejar de pagarla es menor que la de una segunda residencia, una tercera residencia o una cuarta, ¿vale? Porque la vivienda habitual es donde está la mayoría del tiempo. Consideramos vivienda habitual en la que estás 11 meses al año o en la que estás de la semana de los 7 días 5, donde más o menos practicas tu vida, ¿vale? Y tiene que estar cerca de tu trabajo. Gente que vive en Madrid y dice, quiero comprar vivienda habitual en Canarias. Eso no es una vivienda habitual, a no ser que sea una situación ahora de teletrabajo, que tenga cambio ahí con los hijos o que se vaya a ir. Pero si es una vivienda para irse el día de mañana cuando se jubile, eso es una segunda residencia por ahora, ¿vale? Entonces, en este caso, ¿qué nos lleva? Una pareja, fijaros, nos quiere comprar una vivienda habitual y nos piden 240.000 euros a 30 años, ¿vale? Cuando vemos en los plazos, fijaros, es muy importante ver la edad que tienen. El P01 tiene 44, 42, 42 más 30 años, 72. Este nos sería 74. Estamos un poco dentro de los intervalos, ¿vale? ¿Por qué estamos dentro de los intervalos? Pues porque suponemos que una persona, cuando llega a la edad de jubilación, generalmente los ingresos son más bajos. Va a tener menos capacidad de generación, ¿vale? Por ahí se ve un poco. Hace años una entidad hacía operaciones a 50 años. Eso era una barbaridad, ¿vale? Hace 50 años, en el momento que coges a un cliente con 50 años o con 51, ya te vas a 101, 100, y era muy complicado, ¿vale? Era como los casos de Japón, que daban préstamos al abuelo y lo acababa pagando el nieto, porque eran plazos muy largos. Nosotros nos gusta, estamos cómodos en torno a los 20, de 20 a 30 años, dependiendo un poquito de la edad. Esta pareja son jóvenes, les podemos dar hasta esos 30, ¿vale? Entonces, eso es lo primero que tenéis que ver, los plazos que vayan acorde con el importe y con la edad de los que lo solicitan. Entonces, fijaros, la compran por 300.000 y nos piden 240. En principio nos están pidiendo 80% del valor de compra, ¿vale? Oye, la tasación sale con una desviación de un 2%, entre los 306.000, pues tampoco está, 308, pues tampoco está muy descaminada. El otro día visteis que en uno de los casos la tasación está por debajo del valor de compra. También se puede dar, ¿eh? Se da, por ejemplo, en viviendas en la costa que tienen buenas vistas o en viviendas que tienen una terraza en usufructo. Sabéis que antes la parte de arriba de los edificios solía ser para el dueño del ático que la tenía en usufructo, no en propiedad, con lo cual la escritura esa utilizabas el uso y disfrute, pero no era tuya, con lo cual el tasador decía, esta terraza solamente te valoro el usufructo de ella, ¿vale? Entonces pagabas más dinero de lo que valía luego lo que te daba el tasador. Pero bueno, en estos casos, fijaros, la desviación, 308.000 euros sobre los 300.000, parece razonable. Nos aportan el 20% más los gastos, ¿vale? En principio parece una operación de libro, tiene buena pinta. No nos da ninguna alarma al ver esto. Eso sí, nos piden 6 meses de carencia y no tiene fiadores. ¿La carencia sabéis lo que es todos? Sí, ¿no? Pues la paso y veremos a ver esa carencia cómo nos la explica. El carenciar una operación es muy fácil, es decir, oye, ya empezaré a amortizar más adelante. De hecho, había operaciones que se carenciaban 12 meses, 24, y llegamos a ver operaciones con carencia de 10 años. Fijaros, 120 meses sin pagar amortización. Era una maravilla. ¿Por qué? Porque durante los primeros 120 meses iban al día todas. El problema es cuando empezaban a amortizar, ¿vale? Entonces, esto era un poco el planteamiento de esta operación que nos llegó. Vamos con los prestatarios. Fijaros, P01, un autónomo que regenta un restaurante asador en Plaza, un negocio consolidado, ¿vale? Va bien, ya tiene un montón de años. Nosotros vemos las vidas laborales y esta persona pues tiene una vida laboral muy amplia como autónomo. Estaba ahí, fijaros, para llevar 20 años un restaurante es que hace las cosas bien, está bien posicionado, bien situado.
o tiene su cartera de clientes, ¿vale? Y la P02 era ingeniería industrial en una empresa que se llama Bengoa. ¿Conocéis a Bengoa? Una empresa del sur, de capital de unas familias, pues que tuvo su época dorada, su época plateada y ahora está en una situación pues preconcursal, ¿vale? Está en una situación muy complicada. Oye, es importante ver el pagador para conceder una hipoteca. ¿Por qué? Porque no es lo mismo que tu pagador sea un taller pequeñito, una empresa, una SL muy pequeña, a que sea el Mercadona, ¿vale? O que te esté pagando una empresa más grande, o que seas funcionario. Entonces el pagador, hacerme caso, es importante, es muy importante. Y además de la vida laboral y el pagador, bueno, vemos también el tipo de contrato que tiene la persona. También es relevante, ¿vale? Cada vez menos, pero bueno, ahí lo tendríamos. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Le preguntamos por qué quería carencia, por qué no solicitaba esa carencia, y nos dice que esperan vender un terreno que tienen en el pueblo heredado. Bueno, pues es una manera de decir que voy a poner a la venta el terreno, lo venderé o no, y dame 6 meses de un poco de respiro. Nos lo explicaron así. Nosotros en principio tenemos que esa información cogerla, valorarla y ver cómo va a influir en la operación final. Y él nos había solicitado un ICO COVID que pagaba 210 euros al mes, pero iba un poco agobiado. Los ICO COVID se concedieron en la época de la pandemia, año 2020, pues todas las empresas o negocios que estaban cerrados, pues tenían que hacer algunos pagos. Entonces hubo una finalidad, nosotros damos préstamos avalados por ICO y que eran para esa finalidad del COVID. ¿Vale? Muy importante la frase que os ponemos aquí. Ha pedido moratoria. ¿Sabéis lo que es moratoria? Moratoria es suspender el pago durante un tiempo. Cuando alguien pide una moratoria es que las cosas no le van bien o que tiene algún pequeño tensión financiera, ¿vale? Era el caso este. Pagaba 210 euros. Ellos nos aportaban 60.000 euros más los gastos a la operación. ¿Vale? ¿Os acordáis? 240, compra 300, esos 60 son suyos, nos demuestran que es un ahorro y que además tienen para los gastos. En principio la operación, ¿a alguien le parece mal? ¿A alguien ya la ve mal? ¿Alguien la denegaría directamente? Yo no, la denegaría, ¿vale? En principio es una operación que hay que estudiar, ¿eh? Y es una operación con posibilidades. Y ahora veremos cómo vamos a entrar ahí. Oye, por facilitaros un poquito, en la época, en los meses de carencia, esos 6 meses de carencia, pagaría unos 340, calculado sobre el 2 y pico, y el resto ya pasaría a pagar unos 850 euros al mes. Por que os hagáis una idea, esto sería el primer año que tiene los 6 meses de carencia, unos 7.140 y el resto unos 10.000, ¿vale? ¿Qué es lo que tenemos que ver ahora? Tenemos que ver las fuentes de ingresos, fundamental. Y ahora decíamos que la garantía pasa a un segundo plano. Ahora ya no financiamos porque la garantía sea muy buena. Si estas dos personas fueran una persona que está en el paro o una persona que tiene una minusvalía y cobra solamente una pensión, pues la operación ya no seguiría adelante. Por la garantía solo no entra. Entonces, tenemos que, además de ese ICO que están pagando, de 200 euros, tiene una financiera y está pagando 290 euros al mes. ¿Vale? A la financiera, eso significa que tiene un riesgo con garantía formal y que está pagando esto. ¿Sí? Bueno, pues hasta ahora la operación, digamos, ha pasado el primer filtro. ¿Vale? Y se ha planteado, se ha documentado. Vamos a ver lo que ganan ellos. Mirad. Él declara en estimación directa. Estimación directa, sabéis que son ingresos menos gastos, las amortizaciones y va un rendimiento neto. ¿Vale? Nos dice que se le prioriza el 671 y tiene unos ingresos de 115.000 euros. Y estos serían los pagos que va haciendo. ¿Vale? Sueldos y salarios es la partida más importante, que va casi al 50% de todo lo que ingresa, las existencias, los 1.000 euros que paga por el local. Fijaros, que pague 1.000 euros de alquiler nos da una información. ¿Qué información nos da? Sobre el restaurante. ¿Qué significa? Que el local no es suyo, ¿vale? Si no, no pagaría el alquiler. Si aquí no tuviéramos este epígrafe, podemos pensar, el local es de ellos, vamos a verificarlo. Pues el local es del padre y se lo ha dejado, ¿vale? Un restaurante con 20 años que está en un local de alquiler. Ahí nos hace ver que algo que igual está consolidado, pero no está tan bueno, ¿vale? Unos suministros de 18.500 y unos gastos, otros gastos de 2.000. Fijaros, aparece un rendimiento neto de 10.000 euros, pero con el signo negativo. Nosotros sabemos que la hostelería tiene unos sistemas de ingresos que a veces son un poco
flexibles, ¿vale? Que pueden tener ingresos en efectivo, ingresos no controlados. Pero con lo que tenemos que jugar siempre es con lo que declara. Y esta persona declara ingresos de 115.000. Unos compañeros de oficinas nos dicen, es que yo voy a comer todos los días y está lleno, y sé que ingresan más, y probablemente sea verdad. Probablemente un restaurante, algo que facture pues, de la barra, algún ingreso, pues, irá un poquito más. Pero fijaros, estos son los datos que tienen. Y según estos datos, está perdiendo casi 1.000 euros al mes con el restaurante. Está perdiendo 10.000. ¿Sí? Bueno, vamos con ella, a ver si mejoramos un poco. Con este ya, fijaros, ya la operación no es tan bonita como antes, ¿vale? ¿Habría alguno que la denegaría aquí ya? Tú, sí. Dime. Yo la denegaría porque ya por los ingresos ella. Aquí ya Teniendo en cuenta que has dicho que trabaja en Abengoa, que está en no preconcurso. hemos llegado todavía a ella. Ah, bueno, vale, es que me habías adelantado esa información, vale. La he adelantado, pero todavía no sabemos lo que gana ni nada. Pero podría ser ya que, fíjate, aunque no la denegáramos, pero aquí ya tendríamos unas alarmas, ya estaríamos un poco preocupados, ¿vale? Yo estaría preocupado ya, ¿eh? Ya no estaría tan cómodo como al principio, que parecía la operación buena. Vamos con ella. Con ella la tenemos aquí delante. Bueno, Industrial Abengoa, contrato fijo a 10 años, ¿vale? sin datos. Fijaros, que esté en una empresa que está en una situación comprometida nos va a preocupar. Aquí tenemos una ventaja, que es ingeniero industrial. Se supone que no es lo mismo en una empresa estar con un nivel profesional muy demandado a estar con otro más bajo. Entonces aquí podríamos tener una cierta esperanza, ¿vale? Pero aquí ya tendríamos el segundo riesgo, que es que esta persona está en una empresa con problemas, ¿vale? Si eso lo sumamos además a que nos han pedido carencia y que tienen que vender el terreno en el pueblo para sacar la liquidez, ahí ya tenemos más alertas, ¿vale? Más problemas. Entonces, llegado a este punto, vamos a ver qué puntos fuertes tiene la operación, qué puntos débiles y sacamos la conclusión. ¿Os parece que es como nosotros actuamos en estos casos o lo vamos viendo, ¿vale? Puntos fuertes. ¿Qué puntos fuertes veis aquí? Tiene puntos fuertes, ¿eh? Primero el ahorro, ¿vale? El ahorro tiene 60.000 euros. Joder, alguien que ha ahorrado 60.000 es alguien que ha generado unos ingresos, ¿vale? Eso sería un punto. Vamos a ponerle unos 40.000, ponle 40.000. Rendimiento neto 40.000, 2,4 podría estar ahí. Pero fíjate, la tasa de esfuerzo ya tenemos los ingresos que tenga ella menos los rendimientos netos que tiene él, que son negativos. Entonces ahí ya nos preocuparía. Pero aquí ya tenemos dos problemas. Y si la fuente principal de los ingresos es él, con el restaurante no declara o no nos genera demasiado. Y ella está en una situación complicada laboral. Solución del caso. Vemos que los datos negativos que tienen son superiores a los positivos. ¿Qué es lo que le diríamos? Primero que venda ese terreno que tiene en el pueblo, y una vez que venda tampoco sabemos si el pueblo es un pueblo pequeño de la provincia de Guadalajara o un pueblo en la provincia de Málaga, ¿vale? Igual el pueblo es Marbella. Hombre, si vende un local, un terreno en Marbella, igual sí que tiene una fuente de ingresos. Pero esta operación se devolvería para que primero solucionen el tema local y intentar entrar sin carencia, ¿no? En una vivienda habitual no suele haber carencia, no tiene sentido. Solamente en el caso de las autopromociones. ¿Por qué? Porque la autopromoción sí que tienen que construirla. Una autopromoción que tarde 12 y 18 meses sí que podríamos carenciar. En este caso, ¿alguien la aprobaría de lo que hemos visto aquí? La culpa para la tasadora ya está. No, aquí la tasadora ha hecho su papel. Pero Ya que no fijaros, se puede, digo, ¿quién ha sido el culpable? La tasadora. ante las incertidumbres que tenemos aquí, no entraríamos en la operación. ¿Vale? Esa sería un poco la ¿Es una operación reconducible? Pues igual sí, fijaros, en 6 meses han vendido el terreno y ha cambiado de empresa y él presenta unos datos un poco mejores. Lo que hablamos algunos días en el departamento, ¿no? Que hay gente que va a pedir financiación, hombre, por lo menos que el año anterior haga unas cosas, presente unos documentos un poco majos, un poco hermosos, ¿no? Que pague algún impuestos, que declare unos ingresos. Si te vas a financiar una casa, si no vas a comprarte casa. ¿Vale? ¿Alguna cosa con este caso? Fue un caso real, que se nos presentó aquí. Los perfiles. ¿Vale? Y ahora otro caso que os hemos preparado. Bueno, antes de pasar a este, en el tema de
de la compra pendiente de la venta del local, sí que es verdad que ahora se nos dan casos de gente que tiene su casa con su hipoteca y se quiere comprar otra y pide hipoteca. Entonces, pues hay situaciones en las que dice, bueno, que ya venderé, pero me financias la que tienes, ¿no? Entonces, generalmente, salvo que haya mucha solvencia, puedan pagar de sobras, lo que siempre estamos pidiendo es que solapen lo que es la compra y la venta para que lo hagan a la vez. Es verdad que en muchos casos la gente dice, bueno, que con lo que saque de la venta pago la deuda y el resto lo pongo como fondos propios, pero hay otras veces en que lo dejan un poco en el aire. Entonces, ahí lo que nos dice el principio de prudencia es que, bueno, primero vamos a intentar hacerlo toda la vez, ¿no? Consigue alguien que te compre la casa, vamos a la firma o en un periodo corto para que hacerlo todo de forma simultánea y no nos quedamos con el riesgo de que al final no vendes, tienes problemas y no es la deuda que pensamos, sino que es bastante más. ¿De acuerdo? Esto porque son situaciones que sí que estamos viendo. En este caso diréis, bueno, aquí un solicitante extranjero que compra vivienda, bueno, en Denia, pues aquí esto es bastante habitual. No sé si sabéis, en las noticias sale la avalancha de extranjeros que compran vivienda en España. Pues este es un caso de esos. En la zona de Alicante, Málaga, pues es súper habitual. Y tenemos mucha gente que está en esa situación, ¿no? Que viene y quiere financiar. Este es un caso real, como todos los que vamos viendo, pero pues un poco adaptado quizá. Entonces nos piden, este es pequeño en realidad, muchas de las operaciones que vemos son los que compran en Denia, pues compran viviendas bastante más caras, bastante más exclusivas, por lo menos las que vemos nosotros, y lo que nos piden es más importe que este. Bueno, pero pensemos, son 80.000 euros a 10 años en un préstamo personal, no, en unipersonal, una sola persona, y la compra es 202.000 y la tasación son 210. Pues bueno, pues como vemos, la tasación y la compra pues más o menos están parejos. A nosotros, cuando hay una diferencia importante entre compra y tasación, siempre nos asaltan las alarmas, ¿no? Preguntamos qué es lo que pasa aquí, que entre la compra y la tasación hay tanta diferencia. Muchas veces lo preguntas si tiene su explicación, o porque ya tiene una relación anterior, o porque es el típico caso de los herederos que se lo quieren quitar, han heredado una finca y se lo quieren quitar. Entonces, bueno, no les importa tanto sacar lo máximo, sino que ejecutar rápidamente y tener liquidez. Eso es uno de los casos más habituales. Bueno, como vemos, aportación de fondos propios 122.000 más gastos. Siempre pedimos que demuestren que efectivamente ese dinero lo tienen y no es que lo digan y no sabemos dónde es. Luego además nos dice que tiene 2 viviendas más en alquiler y en la misma zona. O sea que este ya se conoce el percal y pues, claramente es una vivienda para invertir. Su pareja es no residente en España con ingresos brutos de 105.000 y no va a ser propietaria. Bueno, pues estas cosas también nos ocurren. El tema de lo que habíamos hablado el otro día, ¿no? El tema de que si estoy casado o no estoy casado, que si compro o no compro, esto es un debate y para nosotros bastante quebradero de cabeza. Entonces, lo normal es que cuando la vivienda habitual sí que no solemos pasar, que si compras para vivir con la familia, pues tienes que firmar en la operación. Aunque no compres, por lo menos si pides financiación, que afiances. Si ya es vivienda para alquiler, pues ya, pues no. Hay más cosas que ver. Y bueno, nos dice que trabaja en Google, está en Bruselas y con unos ingresos brutos de... A ver, ¿cuál es la sorpresa? De 400.000 más bonus. ¿De acuerdo? Lo que se compra es una casa pequeña para lo que gana, pero bueno, también es verdad que es de alquiler. Tiene 42 años, posibilidad de teletrabajar en España. Casos de estos nos han pasado. Gente que trabaja en las grandes tecnológicas, pues que vienen a España y teletrabajan aquí. Y bueno, visto esto, ¿qué os parece? ¿No os parece nada? Bien, bien. Puntos fuertes, puntos débiles. ¿Qué os gusta de esta operación?
ingreso, bueno, eso es importante, ¿no? Efectivamente, muchas veces cuando viene alguien de fuera, cuando viene un extranjero que quiere comprar, pues a veces el tema es conocer exactamente cuál es su vida en otro país, ¿no? Y cuáles son sus ingresos, si verdaderamente la empresa que trabaja es solvente, no lo es. Bueno, en este caso parece claro, ¿no? Trabajando en Google y con esa declaración de ingresos, pues no va a tener problema. En principio no va a tener problema. ¿Qué más? Luego lo que habéis dicho, ¿no? Las dos pisos que tienen alquiler. ¿Sí? No, simplemente me imagino que preguntaríais, ¿no? Que si son hipoteca, no tienen, Claro, si tienen eso es. inquilino, ¿no? Efectivamente, cuando una persona se mete a comprar una tercera residencia para alquilar, pues lo que hay que ver es cómo la tiene, si tiene deuda, no tiene deuda. Aquí pediríamos si tiene más incluso, porque luego a nosotros nos surge el tema de los grandes tenedores, el tema nos entra con la nueva legislación que sale de la vivienda, pues a los grandes tenedores ya sabéis que hay limitaciones y a nosotros nos supone un coste. Entonces, queremos averiguar, tendríamos que pedirle si nos dice que tiene dos, pero tendríamos que pedirle la declaración de la renta por si tiene otras viviendas, ¿vale? Si tienen otras hipotecas, ¿no? Porque igual esas viven, porque no se habla de que tengo otra hipoteca. No lo dice, pero claro, hay que preguntar. Le pediríamos la CIRB para ver si tiene más financiación o no la tiene. ¿Vale? Marcos, que la pareja sea no residente, ¿puede ser algo en contra o no? No tiene nada que ver. No interviene, en este caso no, porque no va a ser vivienda habitual. Si fuera vivienda habitual, sí, sería más complicado. Pero siendo un bien privativo que lo va a dedicar a invertir, pues en este caso no va a influir. A ver, las parejas residentes y no residentes son un dolor de cabeza. Ellos ¿Vale? también. Para ellos no lo sé. Ahí no lo sabemos, pero para nosotros... Pero que no. Para nosotros es un dolor de cabeza. Y luego están los que Porque la fiscalidad depende de que tenemos que comunicar del producto que ha contratado, hay que hacerla ad hoc. Es decir, si es español, tienes que comunicarle a Hacienda Española una fiscalidad. Pero esto nos ocurre en préstamos, en fondos, en cuentas, en inversiones. Pero es que nos ocurre dentro de España cuando se nos casa un catalán con una vasca. Es que es un sin Dios. ¿Vale? Entonces, pero es que además en no residentes no solo la fiscalidad es diferente, sino que hay un artículo, el artículo 20 de la ley de 519 tan famosa que dice que viene a decir que tiene la posibilidad de contratar la hipoteca en la divisa del no residente. Está en Suiza, pues en franco suizo, y además tiene que tener tiene que ser convertible, o sea, tiene que tener la oportunidad de convertirse a euros cuando el cliente que está residiendo en Suiza venga a España. Entonces, esto para las entidades es un sin vivir, el tema de las convertibilidades de las divisas. Nosotros la hipoteca multidivisa la cerramos hace muchos años ya, pero de repente ha venido el legislador y ha dicho, no. Si viene un señor que vive en Suiza y renta en Suiza y quiere un préstamo, tiene que ser en moneda suiza. Y nos hemos lanzado por comercializarla. Y para nosotros es un dolor de cabeza. Porque se llaman hipotecas convertibles, son más caras, pero luego el cliente cuando viene a España dice, bueno, ahora que soy español, ahora dame una mixta de 5 años, a 1,50 en vez del 3,50. Y se monta un pifostio que pague. Pero sí, tenemos un problema con el tema de los un reto con el tema de los no residentes. Pero es muy divertido no residentes porque no entiendes nada. Entonces, es súper divertido. Pero bueno, porque aunque sepamos inglés, no sabemos alemán, ni sabemos francés, ni sueco, ni noruego, y es un sin vivir. Entonces nosotros ya hemos concertado con agencias de traducción que nos tienen que venir toda la documentación traducida. La laboral, es decir, renta en su país, nóminas, deudas en su país, notas impresas en su país, todo traducido, porque se nos ha dado el caso de que luego viene el Banco de España y te dice, ¿y esta operación cómo la has analizado? Y entonces, claro, tienes que tener, si está en alemán, entonces, claro, a ver, nosotros tenemos compañeros que trabajan en Málaga que se van en alemán, pero aquí no. Y es un problema, entonces ahora obligamos a traducir todo, al español o al inglés. Pero a traducir... me imagino que también la reputación del país
Bueno, hay La nacionalidad que tenga, pues también los influirá, países... no será igual que pertenecer a un país. No, de hecho hay una lista de países que tenemos prohibido financiar si el cliente trabaja o reside allí. Imaginaros, las Martinicas, Tanzania fue el último día, Tanzania, ¿no? ¿O qué país de Malta África también está por ahí. Tenemos una lista de países que están dentro de sospechosos. Esto lo lleva el SEPLAC, el servicio de... Esto se escucha en las noticias, ¿no? El tema del Sí. SEPLAC, blanqueo de capitales y demás. Sí, sí. Encontramos blanqueo. Nosotros cuando tenemos el mínimo indicio de que hay blanqueo, tenemos que parar el estudio y tenemos un comunicado protocolario para enviarlo al servicio de blanqueo, bajo de sanción penal nosotros. Entonces nosotros a la mínima que vemos algo, vaya, que vemos ingresos, el otro día vimos una persona que no hacía más que ingresos todos los meses de 2.999 euros, todos los meses. Pam, pam, pam. Y qué casualidad. Y resulta que era no residente. En el borde. ¿Y qué hicimos? Pues comunicado al SEPLAC, ahí la están estudiando. Entonces le preguntarán que legitime el origen de los fondos. Puede que no haya ningún problema. Luego a la gente de Venezuela, pues sale como puede salir. La gente de Argentina, lo último que sé es que compra moneda virtual, porque no lo dejan salir con más de no sé cuántos pesos Argentina. Viene aquí, compra bitcoins o lo que sea, llega aquí y los capitalizan en algún banco aquí y así tiene aquí recursos, porque si no, no pueden salir no les dejan salir del país con divisa distinta a los pesos o $1.000 americanos. Entonces, es un mundo apasionante, no residentes. Sí, bueno, hasta el caso llega y os puede parecer muy extraño, pero hay situaciones en las que pues un español pues que tiene un joven preparado que tiene una buena preparación y lo ficha una tecnológica o ya no una tecnológica. Hay muchas empresas de internet que abarcan muchos aspectos y es americana, ¿vale? O holandesa o es británica, entonces o irlandesa, entonces teletrabajas, pero tu residencia fiscal es Irlanda o es América, pero tú vives aquí porque te permiten teletrabajar. Entonces tu renta la haces en un modelo 151. Efectos fiscales es no residente. Si trabajas con moneda euro, te pagan en moneda euro, pues para nosotros no es problema. Pero si trabajas en Gran Bretaña o en Estados Unidos, claro, es un español residente en España, no residente fiscal en otro país, que vive aquí y quiere comprarse la casa aquí. Y ya la tenemos liada. Porque tienes que hacerle no residente. Y se casa encima con una que es australiana, pero que trabaja para una empresa israelita, pero que está desplazada. Y aunque os parezca extraño, todos te contamos, esto sucede, tenemos no todos los días, préstamos pero van por pasando dólar, cosas, van pasando El cosas. producto de hipoteca con dólar australiano lo tenemos activo. Tenemos dólar australiano, libra esterlina, franco suizo, yen japonés. Tenemos varios productos preparados solo para estos no residentes. Luego toda la zona euro. Y el otro día, por ejemplo, un Uzbekistán, que el contrato laboral ponía que cobraba en la moneda local y automáticamente se le convertía a euro. Asesoría jurídica dijo que, porque le dije, ¿esto qué te diga asesoría jurídica? Si se le puede, o sea, si entra dentro de nuestra legislación o no. Y no supo dictaminar. Dijo, solo un juez lo podrá dictaminar. Y bueno, estamos igual. Entonces, o sea, porque es tan enrevesado el tema Por eso que al final le hemos dado, ¿eh? Le hemos dado porque, porque la operación era muy buena, entonces no se va a judicializar, pero le hemos dado. Y todo esto viene por el tema legal de que proteger al consumidor para que primero tengas que evaluar la solvencia presente y futura y luego que se le permita pagarnos en su moneda original, pero claro, cuando cambia, poderle hacer ese cambio. Un caso de residente que me ha costado meses. Entonces me sentía muy identificada con vosotros. Esta familia son de Zaragoza, pero hace 30 años que viven en Estados Unidos. Entonces, ha comprado aquí en Zaragoza, ¿de acuerdo? Ya para su jubilación, que esto lo estamos viendo mucho últimamente, por cierto, ¿eh? Todo el mundo vuelve a Zaragoza, aunque haya vivido en otras partes del mundo, ¿no? O viva. Entonces, primero se propuso el expediente con una entidad, lo digo o no lo digo, bueno, que fue Santander, bueno. Y bueno, la verdad es que muy, muy lentos, muy... Por lo que estabais diciendo, que todo es en inglés y hay que interpretar, ¿no? Esa capacidad,
esta persona que ha estado viviendo, en este caso en Michigan, bueno, de acuerdo. Y luego aparte hubo un cambio de condiciones, al mes o así hubo un cambio de condiciones que nos quedamos un poco flaseados, ¿vale? El caso es que a posteriori, bueno, retomó otra entidad bancaria que además me pareció muy peculiar porque nunca lo he visto, que es ING colaborando con la banca. Bueno, colaboraban los dos. No sé si vosotros sabéis de esto, ¿no? Eso no. Bueno, es algo Eso es como un sindicato atípico, para un eso es que particular, fue ¿no? agosto, Eso. Bueno, el caso es que tuvieron el expediente como paralizado porque era agosto, la gente estaba de vacaciones y yo me metí ahí un poco de caña porque esto hay que agilizar, había unas arras firmadas, se tuvo que hacer un anexo, bueno. Y el cliente que estaba en Estados Unidos pues, estaba un poquito ya cansado de esta lentitud, ¿no? Me decía, es que claro, el dólar está bajando y el euro está subiendo y yo estoy perdiendo también dinero. Bueno. Claro, pero eso es... El caso es que yo tengo una pregunta también aparte. Bueno, ¿cómo sabéis la capacidad de endeudamiento de esa persona que quiere comprar, aunque sepáis que tiene 2 inmuebles en Denia? Si hay algún registro para saber si tiene alguna hipoteca, pues en este caso en Bruselas, en otra parte, ¿se sabe o hay algún...? Sí, se sabe todo esto. Claro, ¿cuál es el...? Sí, preparamos... Eso tengo mi duda. Te lo voy a buscar, ¿vale? Sí. ¿De qué país quieres? No sé, en Bruselas, ya que el hombre está ahí. A ver, cuando hicimos el caso, Bruselas, ¿no? sí, cuando hicimos este caso y lo preparamos, buscamos una localidad que era relevante, ¿vale? Denia está en la parte baja de Alicante, es un sitio precioso que tiene una alta demanda de holandeses, alemanes, belgas, vamos, espectacular. Más del 50% de las compraventas. Y hay colonias de alemanes, pero es que con bares alemanes, supermercados alemanes, que si no eres alemán ahí no puedes entrar. No. En Bruselas tenemos que pedir el avis d'impôt sur le revenu. Si es por cuenta ajena, si es por cuenta propia, otra. Eso para la renta. El Credit Bureau es el FCC y el CECIF, no sé lo que es esto. Sí, los O riesgos sea, ahí. el contrato de trabajo también lo tenemos en francés. Infogrid, Regis Commerce, tenemos toda la documentación necesaria para pedir de todos los países. No se nos escapa a nadie. Sí, Una declaración de impuestos, te da igual el país que sea, cambia los conceptos, pero al final es una base imponible, una retención fiscal, unas deducciones depende del país y un neto, ¿vale? Te da igual, puedes ver una de Francia, de Holanda. Hay países además que en la renta, en España la renta es muy sencilla, pero en otros países la renta te dice muchísimas más cosas. hasta las deudas que Y el tienen. patrimonio. Deudas que tienes y patrimonio. Sí, sí, hay países que la renta, y la renta americana ya, eso es un tomo. Sí. No sé si has visto alguna vez la renta americana, es un tomo, ¿eh? Tú lo habrás visto y dices, Dios mío, pero ¿por dónde empiezo a leer? Sí, porque además en Europa pues hay legislación Sí. la normativa, Más o menos pero es que en Europa Estados Unidos, USA, por eso es tan importante la colaboración, los tratados. Sin y embargo, y el P60 en Inglaterra es un papel, Sí, sí. súper sencilla. O sea, Son muy pragmáticos los ingleses. sí, pasamos de todo en América a un papel en los ingleses. Los ingleses, con los ingleses hemos tenido muchos problemas porque allí lo de pagar, o sea, en la época del 2005-2008 vinieron todos a la Costa del Sol, compraron todos unifamiliares y luego pues lo de pagar no lo iban bien. Y son malos pagadores los ingleses. Fue curioso, ¿verdad? Fueron malos pagadores. Son raros. O sea, son malos pagadores. Así como el resto de europeos, más o menos. Pero me quedé muy sorprendido. Malos pagadores los ingleses. Sí, sí. Tuvimos verdaderos problemas con ellos para afrontar las deudas. Como está en una isla o lo que sea, se pensaba, no sé, es increíble. Pero tenemos una relación con todos los documentos necesarios que tenemos que pedir a los clientes no residentes. Claro sí. que es importante porque, Todo. claro, tú sabes lo que tienen en España, ¿no? Pero ¿qué tendrá allí, no? ¿Qué tendrá...? Hay registros. Claro. Hay registros de bienes, de deudas, de Luego- impagados. Hay registros por todo en Europa. Y luego tenemos agencias de calificación. El Stufa en Alemania nos da, no sé, ¿esto lo conocéis? ¿Sabéis, por ejemplo, que en América tú eres un código? En América las agencias de calificación, pues Marco Martins es un 8,5. Y va a un banco, ponen su DNI, es un 8,5. Y eso hace que le den crédito directamente. Pero si eres un 5, pues viene de seguridad y te acompaña a la puerta. ¿Vale? En Alemania tenemos el Stufa y el Experian lo tenemos por toda Europa. Con esto intentamos llegar a un acuerdo, ¿verdad? Sí, creo que lo hicimos. Sí, con esto nos hemos entrevistado para que nos dieran calificación Sí, de clientes de fuera de Europa para poderles dar, para tenerlos
calificados, ¿no? Pero era muy caro y no me dejaron comprar el servicio. Pero sí, sobre todo nos daba muchísima información en Francia y en Inglaterra. Y en Alemania teníamos que contratarlo con la agencia Schufa, que se llamaba, que también daba mucha información. Italia era más caótica, pero italianos no vienen a comprar. No sabemos que italianos tenemos muy pocos. Hay pocos, pero Muy algunos pocos. vienen. Hay gente ahora vienen muy jóvenes. Sí. Y dices, ¿esto que tienen aquí? Y vienen. Digamos que es el scoring proactivo ese, o sea, al final lo que hacen es darte un rating como las empresas. Sí. A+, A2+, o A-, pues esto es lo mismo. Sí que es verdad que la mayoría de los que vienen pues tienen alguna vinculación con España, ya sean o españoles que están fuera o... De Zaragoza, o sea, un montón de operaciones de Suiza, o sea, clientes que han estado en Suiza. Oye, oye, en Zaragoza se vivirá bien, porque mucha gente está vive comprando fatal. aquí, cosa que me alegro, ¿eh? Ciudad mediana, A futuro, bueno, para jubilarse y estar aquí, a ver que también el origen Y tira. sobre que todo, no es- y sobre todo en Madrid. En Madrid no ha pasado lo que vemos. De Madrid vienen de toda Europa a vivir, directores de multinacionales a comprarse chalets de 2 millones de euros. Y dices, pero si trabajas en París, dices, sí, igual, pues voy un par de días. Van y vienen. Sí, Y aquí en con el Frankfurt, tema de... se ha cambiado todo. Con el tema del Brexit, que cuando todas las financieras que estaban allí se plantearon salir, se fueron a París, pues ahí ha generado movimiento de gente que se ha ido a vivir a sus países de origen y lo que dice Nacho. Viven aquí, teletrabajan 3 días y van a París 2 días. Y luego la gente de aquí que se va a vivir fuera, pero cuando son mayores, pues quieren volver, que es normal, como antes al pueblo. Nosotros le llamamos españoles por el mundo, ¿sabes? Que es una manera de decir que, Eso es así, que están ¿eh? ahí, pero todos Así, vuelven. así. tienen ahí Y así, y todos vuelven, ¿eh? Y gente que viene aquí, los hijos van al colegio y él trabaja en Londres y viene un par de días a la semana. Y Bien, sí, Claro. cuando se jubilan se van a su Sí, de hecho, bueno, las compras de vivienda en Las Rumanía Américas. sí, sí. Pero sí que vemos evoluciones, ¿no? Entonces, antes los españoles bien formados se iban a Alemania, a Inglaterra, o el que era más valiente, pues se iba a Noruega, a Finlandia en verano. Y esos vuelven y, de hecho, piden financiación o bien para segunda residencia, pues en una localidad de la costa, o bien para la primera residencia, con la idea de ser su vivienda del futuro. Lo que es que eso no la consideramos vivienda habitual, ¿vale? No entramos en ese 80, no entramos en esos datos porque no es vivienda habitual. hoy el director de una multinacional hiperconocida para todos, que no puedo decir, nos ha pedido 2 millones de euros para comprarse un pequeño chalet en la playa española. Que va a venir un mes al año. Entonces, les gusta esto, ¿eh? Así es, ¿no? He visto gente que va a trabajar en Madrid o Barcelona, pero sin venir a vivir a Zaragoza. O sea, a lo mejor puede trabajar un par de días y tal. Les parece una vida mucho más cómoda, ¿no? O sea, a lo mejor Bueno, tenemos un compañero que se fue a ING que trabaja en Zaragoza. Trabaja en Zaragoza, un día a la semana va a Madrid, ¿vale? Una vez cada 3 meses va a Ámsterdam. Y eso es todo, amigos. si vives en no sé dónde en Madrid, Sí. te tarda menos en coger una vez aquí de Madrid. Ah, sí, sí. Y más si vives cerca de la estación, en la zona. Roberto, hemos respetado lo que habíamos dicho, ¿eh? Nos había quedado lo de Nos quedan 5 autopromoción. minutos para irnos para siempre. No sé si- Para siempre, para siempre. ¿Nos veremos el año que viene o qué? No, pero ellos se supone que no van a Ellos. repetir, ¿no? No creo que quieran repetir. Nos tendremos que seguir sufriendo. Pues nada, volveros a dar las gracias. Ha sido, yo Salvo que tengáis alguna duda o alguna cosa. ahora sí que ya tendréis esta semana, no les pusimos el cuestionario la semana pasada porque como estaba partido por la mitad, tampoco sabíamos si había preguntas de las dos partes, entonces tendréis un cuestionario de esta parte que hemos visto y de las 2 primeras horas de la semana pasada, ¿vale? Que sería el cuestionario 4, que lo tendréis habilitado a partir de hoy a las 8 y podréis hacerlo hasta el día 31, creo que es. Os lo iré comunicando, ¿vale? Suerte. Bueno, pues paramos ahora hasta y cuarto, sí, hasta y cuarto, ¿vale? Y volvemos con José Carlos Vallejo. Sí. Acaba